Dani Ponz, bienvenido a Prismas del Fútbol. Vas a sumarte a un elenco de entrenadores que ha pasado por el programa, que está mal que yo lo diga, pero es un elenco súper top. Pablo Álvarez, Javi Vázquez, Joaquín Gómez, que está en la primera división de Arabia Saudí. En fin, Yago Iglesias, uno de los podcasts más escuchados, Lolo Escobar. Bueno, han venido por aquí entrenadores magníficos, siempre lo digo, sin ninguna presión, pero el listón está muy alto. Pero nada, agradecerte ahora, fuera de bromas, que hayas tenido el tiempo y las ganas de dejarte caer por aquí. Pues nada, a ti, hombre, muchísimas gracias y nada, encantado de compartir un poquito contigo y bueno, a ver si me acerco al nivel de mis antecesores. Seguro que sí, porque vamos, me han hablado muy bien de ti, gente que te conoce, con la que has trabajado incluso, y estoy seguro de que va a ser algo súper enriquecedor para la gente que me sigue y que todos los días, todas las semanas está ahí pendiente. Primero, siempre empiezo por el principio, un poco que nos cuentes cómo empiezas en esto del mundo del fútbol, cuando no sé si tuviste una etapa como jugador, cómo fue tu primer contacto con el deporte. Pues la verdad es que mi primer contacto con el fútbol, pues bueno, me imagino como cualquier niño, ¿no? Jugando en la calle, ¿no? En aquella época que se podía jugar en la calle todavía. Y en mi época, que yo soy un poco antiguo ya, en mi época, pues la verdad que no había el fútbol antes de los 12 años. Entonces Ujú. los jugadores nos hacíamos en la calle, ¿vale? La verdad que desde el primer momento a mí me gustaba mucho jugar de portero, porque yo era muy aficionado al Levante, me ponía siempre detrás de la portería de Barrie, de Martínez Puig, que en aquella época jugaban en el Levante, y siempre me llamó mucho la atención, ¿no? El tema de la portería, me parecía un jugador diferente, un jugador muy importante. Para mí, la verdad que es el jugador más importante del equipo. Y casualidades de la vida, un tío mío que conocí ahí en la escuela me dijo hacer una prueba allí, conocí a gente ahí en la escuela, del Levante con 12 o 13 años, y entré en la cantera del Levante hasta los 19 años, ¿no? Eh, bueno, viví todas las etapas hasta el juvenil, en aquel momento no había filial, y bueno, pues no todo el mundo se quedaba en el primer equipo y evidentemente pues me tocó salir. Y la verdad que ahí fue una frustración un poco, ¿no? Porque la verdad que pensaba que iba bien, pensaba que, bueno, siempre piensas, los jugadores de fútbol siempre pensamos que somos mejores de los que somos, ¿no? Y en el momento ya salí de allí, pues entendí que probablemente no iba a ser profesional y me dediqué un poco más al tema de estudiar, ¿no? Así que la verdad que jugué por toda la Comunidad Valenciana, incluso jugué en Castilla-La Mancha, pero bueno, ya a un nivel amateur y bueno, la verdad que siempre pensando en mi otra pasión, que es la docencia, Ujú. me saqué la carrera y con 24, 25 años me saqué ya el tema de la posición de educación física y bueno, pues he estado de profesor todos estos años compaginándolo con el fútbol, ¿no? Dejé de jugar al fútbol y la verdad es que, bueno, lo dejé con 29, 30 años y no pensé que me iba a dedicar a entrenar, sinceramente, no veía esa vocación. Pero es verdad que tenía un amigo que me dijo, te acabas de dejar de jugar al fútbol, vente conmigo a ayudarme a un equipo de aquí de preferente. Bueno, ni de preferente, era de primera regional, que ese año ascendimos. Vente, me ayudas y tal. Y desgraciadamente ese amigo, su padre se puso malísimo, de hecho falleció por una enfermedad bastante mala y me quedé delante del equipo, o sea, me quedé delante del equipo y ahí nació todo. Y ahí nació todo y vi que podía tener algún tipo de aptitud y que se me podía dar bien. El tema de ser profesor te ayuda mucho. Ujú. Y lo que es la vida, pues desde hace 21 años estoy de entrenador, pues bueno, pues quemando etapas hasta llegar ahora a Salamanca, Unionistas. Veremos un poco el paso a paso de tu carrera porque me interesa mucho ese crecimiento que has ido dando, pero la verdad es que me sorprende cuando tú llegas a ese equipo en primera regional, cuando te pones al frente de ese equipo, ¿tú tenías ya formación como entrenador o todavía no tenías nada? Ninguna. Y No tenía es una... ninguna formación. De hecho, no tenía ni ningún título. O sea, es verdad que soy profesor de educación física, es Ujú, verdad que entraba como ayudante, de hecho, como también ayudé a entrenar a los porteros, bueno, de hecho era entrenador de porteros y era el preparador físico del equipo. Ese fue ujú. mi primer inicio, o sea, que no fue de entrenador de ninguna forma, pero te estoy diciendo que a raíz de esa malvada enfermedad bueno, que hizo que mi compañero tuvo que estar atendiendo a su padre, pues de la noche a la mañana me quedé delante del equipo. Fue increíble porque un equipo que, yo entré en primera regional, ascendimos y ese año que era un equipo de gente del pueblo, de gente de juveniles, un equipo muy Ujú. humilde, pues estuvimos en toda la primera vuelta, que fue cuando pasó eso, solamente perdimos un partido y estábamos en playoff de ascenso de otro ascenso más a tercera división. O sea, habíamos ascendido de primera regional,
Y en nuestro primer año ya pasó eso. De hecho, es más, el director de la escuela vio aptitudes en mí y me hizo coger también en Liga Nacional, ¿de acuerdo? Todo esto sin títulos. Imagínate que hay época hace 21 años con esto de delegado que podías hasta dirigir. Es lo que te iba a decir, que ahora es una cosa que sorprende mucho que alguien sin título esté al frente de un equipo senior en primera red. Hace 21 años estaba, bueno, pasaban muchas cosas. Y compaginé ese equipo con el juvenil, que estaba prácticamente descendido cuando lo cogimos, y lo salvamos también. Sí que es verdad que en la segunda vuelta yo me dediqué más al juvenil. Mi compañero ya pudo venir en esa segunda vuelta por el tema del padre y al final no podía estar los 7 días de la semana, obviamente, pues dedicado a todo. O sea, pasé de no hacer nada hasta 7 días. Y ahí nació el tema. Estuve 4 o 5 años en ese club y nada, de ahí ya pues cambié un poco de aires y bueno, ya fuimos al Torre Levante, los ascendimos a Liga Nacional, hicimos un año maravilloso en División de Honor, quedando quintos, un año maravilloso. De ahí me firmó el Levante, me firmó como coordinador, pero es verdad que la persona que fue de coordinador, que era José Ángel Moreno, lo despidieron al poco, entró gente nueva, me reubicaron en el Juvenil B y de ahí pues a la tercera división. Yo he estado ahí un montón de años en tercera división, Saguntino, sobre todo efectivamente el Alcira, donde he estado un montón de años, donde fui director de la escuela del Alcira también, aparte de entrenador y director de la escuela, hicimos cosas chulísimas, dejamos la escuela del Alcira a un nivel brutal en Valencia con División de Honor, Liga Nacional, Cadete Autonómico, Infantil Autonómico, y ganamos la línea de chicas maravillosa, la verdad que estuvimos increíbles y lo compaginé pues con un montón de playoffs en el Alcira. Es verdad que no subíamos menos en el último, ¿no? Por ahí también intercalé un paso por el Eldense y nada, pues cuando ascendimos al Alcira hicimos un año muy bueno también y en segunda ref estuvimos cerca de quedar en playoff de ascenso, ascendimos de tercera a segunda ref y estuvimos a punto de hacer otro playoff a primera ref. Y ahí es cuando yo creo que ahí debía de salir de Alcira, que entre unas cosas, idas y venidas, estuve 7 temporadas, 8 temporadas creo que estuve. Y pensar que ya, pues bueno, que había acabado mi etapa. Y lo dejé, todo esto compaginándolo con el tema de ser profesor, o sea, pluriempleado totalmente. O sea, he estado 20 y pico años trabajando de profesor y trabajando de maestro, ¿no? Pero esto es muy duro porque hay mucho sacrificio. Y bueno, pues la verdad es que, mira, no había tenido opciones ni una entrevista después de haber hecho, era el entrenador que más partidos había dirigido en tercera en Valencia, en la cuarta categoría, que más playoff había hecho en la cuarta categoría, con un equipo que era relativamente humilde como era Alcira, y nadie de la tercera categoría se había puesto a escucharme, ni nada, no había tenido ninguna entrevista, o sea, es que es increíble, o sea, ni una entrevista mísera de un equipo de tercera categoría, en la segunda B, que es muy inferior a la primera B, obviamente. Y la verdad que llegó un momento que, bueno, pues que dije, oye, pues me la voy a jugar, es decir, voy a dejar el Alcira y si no me sale nada me quedo de profesor, si no me sale nada interesante y si me sale algo pues me la juego, ¿no? Ya me la un poco dediqué, ya veía que, joder, que eran muchos años, pues bueno, a buen nivel, siempre hay gente muy buena, tampoco tienen por qué llamarte a ti, pero sí que es verdad que por lo menos haberme llamado para saber qué es lo que hacía o qué es lo que dejaba de hacer, ¿no? Es que era algo tremendo, ¿no? Porque solamente hacía que acumular partidos y acumular playoffs en esa categoría y nadie me quería llamar. Y bueno, pues mira, lo que es la vida, un director deportivo de Madrid que va a ver un partido a Toledo, que le encanta el equipo, que dice, ostras, esto no me lo esperaba yo de este equipo, empieza a seguirnos y al año siguiente, pues a mitad de temporada, cuando desgraciadamente tienen que cesar a Raúl Casain, pues se acuerda de mí. Me hace la entrevista, que es Toni García, evidentemente, de Unionistas, con Antonio Paz, secretario técnico, nos hacen la entrevista y vamos, tenía un ramillete de gente y dijeron, tiene que ser este. Y fue la primera, si no fue la primera, fue la segunda entrevista. Pues sí que había tenido una entrevista anterior con otro equipo, pero al final decidieron fue otro compañero, que era el único que yo por lo menos pedía que tuvieran. Y bueno, pues nos dieron la opción. Bueno, ya sabes un poco la historia esta, ¿no? Que llegamos en descenso, que nos quedamos a un gol o 2 goles de hacer un playoff a segunda A, con una segunda vuelta pues estratosférica, solamente superados por el Racing de Ferrol, que al final fue el justo campeón. Y este año, pues bueno, pues con la clasificación de la Copa,
y este año pues con todo lo que ha pasado en el tema de la Copa y nos hemos vuelto a meter en el tema de la Copa y nos hemos quedado realmente a 2 goles, a 4 puntos de lo que sería, bueno, creo que son así, son 4, son 5, de un playoff a otra vez a segunda A con un equipo pues tan humilde y tan bonito, ¿no? Como es Unionistas de Salamanca, ¿no? Porque es muy humilde, pero es muy bonito, ¿no? Porque todos los valores y toda la ideología y toda la idiosincrasia y cómo se hacen los equipos y cómo funciona el grupo, la verdad que es algo tremendo, es cautivador en una ciudad, en un entorno fantástico, en una provincia por descubrir. Yo se lo digo a mucha gente, digo, no conocéis Salamanca, la provincia de Salamanca, hay mucha gente que no la conoce, que es auténticamente maravillosa, con una gente sensacional y que todo ha facilitado mucho que todas las deficiencias de infraestructura, de economía, de fichajes, porque cambiamos a todo el equipo otra vez y hace que todo este entorno y este contexto facilite bueno, pues que todo vaya bien. Y es que eso se nota mucho, ¿no? Ahora que todo el mundo colabora y la verdad que nos hemos encontrado el respeto de todo el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre es todo más fácil y sobre todo, y si no es imposible, con jugadores que tienen mucha ilusión y muchísimas ganas de crecer y de mejorar, ¿no? Entonces, todo esto hace que sea un caldo de cultivo favorable para ofrecer tus mejores prestaciones. Has dicho un montón de cosas que me gustaría que tocáramos un poco porque has tenido una carrera, como tú dices, muy extensa, muy curiosa, porque hay varias curiosidades que me llaman la atención. Lo primero es que si hay alguien que es una persona, una voz autorizada y una persona que conoce la tercera división valenciana, eres tú. Y en la tercera división valenciana, yo desde fuera, que yo soy de Madrid, la veo como una categoría durísima, con equipos muy buenos, con pueblos bastante grandes, con aficiones grandes. No sé si tú también, cuando estás dentro, la ves como cada semana tengo que enfrentarme con un club grande, porque además tú has estado en 3 equipos de ahí de esa categoría. ¿Cómo es la tercera red valenciana? Pues mira, la tercera red valenciana es muy potente. Y luego lo hemos visto porque luego en los playoffs nos ha pasado así, ¿no? En los playoffs, la verdad que solíamos llegar al final de los playoffs y solamente a mejor cuando el final, cuando te toca un andaluz, cuando te toca un catalán. Es verdad que Madrid o el País Vasco tienen muchos equipos en segunda B, es verdad, ¿vale? Entonces eso hace siempre que, es verdad. Pero, por ejemplo, los catalanes a épocas, los andaluces, los gallegos, obviamente, son esas comunidades contra las que no te quieres enfrentar, pero en todas las otras, bueno, no quiero tampoco especificar, pero suele ser bastante vencedor, o sea, que te toque algún super monstruo, ¿no? Que siempre va ahí alguna vez, ¿no? Pues, no sé, al Badajoz, ¿no? Que a lo mejor le ganamos, ¿no? Pero nos tocó, ¿no? Entonces, ese tipo de equipos son los que te pueden hacer. Pues sí, es una categoría muy dura, muy profesionalizada en casi todo el mundo por la mañana. Y la verdad es que tienes que ver que ya no solamente a nivel de jugadores, sino a nivel de entrenadores. La verdad que hay mucho entrenador valenciano en primera división, en segunda división y por ahí hay muchísimo entrenador valenciano. O sea, hay una competencia feroz, de verdad. Y yo cuando lo explicaba ahí en Castilla y León y tal, pues bueno, no la tienen tan controlado, pues está a más distancia, ¿no? Pero luego ya cuando vas viendo cruces y emparejamientos y vas viendo el histórico de cruces, de hecho, Unionistas le metieron 5-0 el Olympique de Játiva aquí en el año anterior al ascenso. 5-0 incontestable. Entonces, y ya te digo que hay mucha competencia muy feroz, hay gente muy buena en la Comunidad Valenciana. De hecho, bueno, lo que te digo, ¿no? Mucha gente en primera división, mucho entrenador en primera división, mucho entrenador en segunda división, mucho entrenador por el extranjero. Bueno, es que, bueno, Vicente Moreno, Paco López, José Luis Soltra, Rubén Selles, Corberán, es que hay un montón, en el extranjero hay un montón. Entonces, es una competencia feroz, y que te hace ser cada día mejor. Y de verdad te voy a decir una cosa, es que me he visto que el nivel de preparación que he tenido al enfrentarme a todos los contextos que he tenido en la Comunidad Valenciana me han venido muy bien para luego poderme medir, ¿no? en primera federación. Además es que, por ejemplo, hace unas semanas estuvo aquí en el podcast Carlos Moros, que estuvo en la cantera del Valencia muchos años, y me contaba una cosa que me sorprendía. Bueno, es un jugador que ha sido profesional toda su vida en varios países de Europa, incluso ha jugado Conference League, pero su primera etapa cuando salió del Valencia fue precisamente en el Saguntino. Yo creo que sería, si no coincido contigo, 1 año o 2 antes de que tú llegaras, o después de que tú te fueras, quizá. Pero él cuenta, claro, el capitán del Valencia Juvenil A, campeón de liga, campeón de tal, y que sale y va al equipo de tercera división del Saguntino porque es el equipo de su ciudad, ya habla del nivel que puede haber ahí, porque no es muy normal que un jugador así recale en tercera división. Sí, bueno, yo he tenido 2 EPKs en Sagunto, repartidas en 3 años, 2 y 1.
Yo creo que Carlos fue entre medias de la mía. Ajá. Y sí, a ver, yo creo que al final jugó, pero no recuerdo que fuera titular súper indiscutible Carlos Moros, ¿no? No recuerdo, ¿no? Se paga bien, ya te digo que es bastante profesionalizado la liga aquí. Y no me acuerdo, no me hagas caso porque Sí, estoy no, hablando un no. poco de memoria, pero fue entre medias un poco. Pero Ujú. sí, es que es así. O sea, realmente son equipos que en otras comunidades nunca quieren que te toquen los valencianos, ¿no? Ujú, Equipos como ujú. este año, por ejemplo, el Ontinyent, el Atzeneta, ¿no? Son equipos muy potentes, muy poderosos, que hay muchísima inversión. Te das cuenta que se ha quedado todo un Levante B fuera del playoff, se ha quedado todo un Villarreal C, que el Villarreal C el año pasado, o sea, los jugadores del Villarreal B de este año eran prácticamente la total plantilla del Villarreal C, y el año pasado tampoco se metió en el playoff, y este año, que es un poco igual, tampoco se han metido en el playoff. Entonces, date cuenta que habla de un nivel de Ujú. competencia feroz. Entonces, Sí. con unos presupuestos tan bajito como tenía el Alcira, de hecho me acuerdo alguna anécdota que había algún entrenador que en playoff me decía, oye, me han dicho que vosotros tenéis un presupuesto de 63.000 euros, pero es al mes, ¿no? Digo, no, es al año. Tenemos un presupuesto de 63.000 euros al año. Hicimos 2 finales de playoff a segunda A, Qué con barbaridad. 63.000 euros de plantilla, o sea, pagando 6.300 euros cada mes. Qué Y me barbaridad. decían los entrenadores que, por favor, me acuerdo en el País Vasco, no voy a decir club ni nombre, o en Extremadura y tal, me decían, por favor, no digas ese presupuesto porque aquí nos matan, que eso es lo que tenemos a lo mejor al mes nosotros. Entonces, te habla de que, claro, lo que sorprendía era eso, que haciendo ese trabajo y metiéndonos en playoff pues muchísimo, y el año que no nos metíamos en playoff, pues rara vez bajábamos del quinto lugar, o sea, del inmediato inferior en aquel entonces, ¿no? Porque en aquel entonces se metían 4, no 5 como ahora. Ahora se Ajá. meten 5. Entonces, pues sí, era un poco fastidioso, que hay mucha gente muy buena, pues que no quisieran ni saber lo que estabas haciendo. Entonces es complicado, fíjate, nos hemos tenido que ir fuera, lo que es la Ujú. vida, ¿no? Al final te tienes que ir fuera y te tienen que valorar en otro tipo de panoramas para, pues bueno, porque a lo mejor la gente, pues joder, tenerte llamado, pues oye, tenía que haber tal. Pero bueno, es así la vida, fíjate Ujú. lo que es, ¿no? Y lo que es curioso, ¿no? Lo que me costó a lo mejor, pues bueno, desde el 2010 que estoy pegando patadas por la cuarta categoría, pues casi me ha estado a punto desde el 2010, estamos en el 2000, bueno, me costó 12 años entrar, ¿no?, en esta tercera, pues casi me cuesta menos saltar a otra categoría, ¿no? Que fíjate que no se plasma, pero que es una cosa que yo decía, bueno, ¿cómo puede ser? ¿No? Pero bueno, el fútbol es Ujú. así, o sea, no sabes lo que puede pasar hoy, no sabes lo que puede pasar mañana, o sea, fíjate qué curioso. Eso es otra de las cosas, lo siguiente que quería comentar, precisamente, que tuviste, que la gente se imagina en la cabeza de un entrenador como tú, que está en primera red, y dice, bueno, llega, empieza en una categoría, va subiendo poco a poco, y hablamos de que en tu caso fueron 12 años, o bueno, no sé exactamente cuánto, pero creo que te he entendido, 12 años entrenando en categorías En la amateur, cuarta, en la me llevaba cuarta. antes más, o sea, en inferiores, o sea, en Liga Nacional, en División de Honor, en Preferente, quiero decir que llevaba, o sea, el volumen total de años trabajo son 21 años. 21 años hasta poder llegar a lo que se considera fútbol profesional, entre comillas, porque sabemos que Segunda B era un híbrido entre profesional y semiprofesional, pero 12 años para que la gente se haga la idea de cuánto tiempo tienes que estar picando piedra, haciendo muy bien las cosas para que te puedas llegar a la oportunidad, que en tu caso además la oportunidad no llegó porque te llamaron de una categoría por una cantera, no, sino que fue de ascender tú mismo y conseguir tú mismo la oportunidad de poder dirigir en esa categoría. O sea que la gente tiene que, los entrenadores que nos escuchan tienen que ser muy conscientes de que puede ser, el camino puede ser bueno y llano hacia arriba, o puede ser abrupto y puede tener subidas y bajadas. Entonces me resulta muy curioso Sí, y esa. además que te digo que habitualmente me iba bastante bien, o sea, porque ahí están el histórico, es decir, que no es que me iba mal, o sea, no era una cuestión de que no ganáramos o que no nos iba bien, que habitualmente nos iba bastante bien, o sea, el volumen de partidos, la relación de partidos, victorias en categoría nacional ha sido muy bueno, siempre, ¿no? Y ya no son 12 años, o sea, anteriormente lo que te digo, ¿no? Sí. Entre Liga Nacional, División de Honor y tal, es que eran muchos años más, ¿no? Estamos hablando de un Mm. montón de años. Ya, pero también te digo que, por ejemplo, el tema de estar trabajando de profesor en el colegio y dedicarme por la tarde a esto, al final hace que estés muy cerrado en dos mundos. Porque al final Ya. el mundo profesional te permite mejorar las relaciones, que te conozca más gente, puedes mejorar. Eso es muy importante. En el mundo del entrenador yo pondría una asignatura
de lo que es marketing, de lo que es las relaciones personales, de lo que es saberse vender y que es necesario, porque al final piensa que los clubes son muchísimas veces una empresa privada, ¿no? Podríamos decir, ¿no? No exactamente, pero es privado y al final las empresas privadas no es como la función pública. La función pública, yo me presento a un concurso oposición y si hay 10.000 y quedo entre los 100 mejores, ¿no? Pues yo entro. Pero aquí no es así. Aquí no se trata ni de ser mejor o peor, se trata de que tú conectes, de que le entres por el ojo a la gente, que lo conozcas, que es muy importante, porque yo creo que si no te conocen no te fichan, es muy difícil. Eso es. No te fichan, entonces que te des a conocer, que te muevas. Entonces hay muchas otras cosas que no es solo el entrenar, el hacer cosas bien, ¿no? Y luego también te voy a decir una cosa, también te digo que todos estos años entrenando lo que me ha ayudado es a perfeccionar un proceso, ¿sabes? Un proceso que probablemente si me hubiera venido antes, no hubiera tenido ese proceso tan afinado y tan desarrollado como lo tengo ahora. Tengo un proceso muy claro, tengo una buena formación como formador, domino muchísimos estilos, muchísimas cosas, he pasado por muchas metodologías a lo largo de estos años y no soy un autodidacta, he ido cogiendo lo que me ha gustado y yo sé qué es lo que me va bien a mí en mi proceso, que igual no es lo que le va bien a otro, pero tengo un proceso muy claro, muy desarrollado y de hecho la buena muestra de que ese proceso puede gustar o puede funcionar es que todos mis segundos han ido heredando mis sitios. Y eso habla de que ese proceso pues, ha gustado a los clubes que han ido. Entonces, que Dani Yaces, mi segundo, se quede en Unionistas habla muy bien del proceso y que ha gustado, que ha cautivado y que quieren continuar con ese proceso metodológico, que es el nuestro, que vamos a saber nosotros. Ni es mejor ni es peor, es el que nos ha ido bien a nosotros. Es uno. Que Marc se quedará en Alcira, mi segundo, pues, y le vaya tan bien, pues nos ha ido muy bien. Que mi segundo del año pasado, que yo no pude traer a Yacer el año pasado, sino que es Víctor Aguirre, también tenga equipo en Madrid o haya tenido entrenador en equipo en Madrid, es bueno. Que Pau Quesada, que es el del Real Madrid C, la línea de Carlo Ancelotti, Raúl y Pau, que heredó el Alcira también cuando yo me fui, que era mi segundo, pues que haya desarrollado esa carrera, pues a mí habla muy bien, ¿no? Entonces, la verdad es que mucha gente me dice, pues podías poner una academia de entrenadores, porque a tus segundos le va, los metes en el mercado, cobrarles y tal. Pero bueno, es un proceso que ellos han beneficiado dentro de su gran talento que tienen todos, porque he intentado siempre rodearme de los mejores y eso sí que te lo garantizo, que intenta rodearte de los mejores, que eso es lo que más va a ayudar. Los cuerpos técnicos hoy en día, el cuerpo técnico que sean buenos, tiene que ser todos buenos. Que hay mucha gente que veo que va con el hermano, el primo, el sobrino. Yo es que eso no lo he concebido en mi vida, he sido competitivo toda la vida y siempre he querido rodearme de los mejores siempre, ¿no? Entonces no he tenido miedo ni respeto, sino al contrario, deseo de aprender, de chupar de los demás. Mi aprendizaje es continuo, por eso estoy tantos años entrenando, en un nivel aseado por lo menos, y es porque el aprendizaje y la formación ha sido continua, ¿no? Entonces, pues eso, pues la buena muestra de que ese proceso ha ido bien y que ha funcionado es que a todos mis segundos los vamos colocando año tras año. Han hecho muchas cosas muy interesantes. Me quedo con con esto último que comentas, porque además es uno de los temas que quiero tocar un pelín más adelante. Ahora hablamos del tema del cuerpo técnico. Está claro que ya, ahora sabiendo que te has quedado sin segundo entrenador, para el próximo proyecto te van a llegar miles de currículums deseando que por favor vayas y les enseñes el método, que sean tus segundos entrenadores, porque ya después eso es sinónimo de que va a acabar teniendo una carrera lanzada en el fútbol. Hombre, pues imagínate, ¿no? Con todos los antecedentes, pues claro, la gente se está volviendo, pues bueno, ya que tengo bastantes ofrecimientos, ¿no? Pero bueno, habrá que ver primero dónde ponemos el huevo y a partir de ahí pues veremos a ver qué sucede. Eso te quiero preguntar, antes de ver un poco pues, como tu final, que ha sido hace muy poquito, hace unos días que has anunciado que te marchas de Unionistas, me gustaría que, bueno, has comentado un poco cómo es el club, cómo es Unionistas en cuanto a la humildad que tiene y la particularidad que tiene. Yo es un club que sigo desde hace mucho precisamente por eso, porque me llama mucho la atención el modelo que tienen de que son sostenibles, que está fundado por los socios, que todos deciden. De hecho, siempre quiero traer a alguien al podcast de Unionistas, más de la parte presidencial y demás. Antonio Paz, por ejemplo, que lo has mencionado antes, escucha el podcast y alguna vez he hablado con él y sé que es seguido del podcast y sabiendo que vas a venir tú lo escuchará. Y es un club que desde fuera llama mucho la atención. ¿Tú has notado diferencias en cuanto a Alcira por el tipo de club y gestión o otros clubes en los que has estado con respecto a Unionistas? Esa sensación de que la gente está mucho más partícipe del club. ¿Eso lo has vivido tú en el día a día? A ver, sí que te digo que Alcira tiene muchos parecidos, por eso entendía también la filosofía
Alcira al final es un equipo también muy humilde, pero que con mucha exigencia, ¿vale? Porque al final la exigencia la tienes. Sí. Con muchísima exigencia, ¿no? Y yo venía bastante aleccionado de muchas cosas que me han ayudado ahí en Unionistas, ¿no? Y ya te digo que esa exigencia que ya llevamos dentro de esa competitividad, ese gen ganador, pues lo teníamos bastante claro desde ahí, ¿no? Y ese entorno también que te ayuda, también en Alcira está. Pero también, clubes muy humildes, una situación muy parecida. Unionistas como un escalón o dos más que Alcira en ese sentido, ¿no? Y, pues bueno, lo que te quería decir. A mí me hacía gracia cuando la gente me preguntaba en Salamanca este año que por qué no fichábamos nunca jugadores de primera ref. Claro, yo entiendo que la gente dentro de, joder, dirá, no, a ver, Unionista este año se clasifica a Copa del Rey, el anterior se clasificó en Copa del Rey, el año pasado, el anterior fue séptimo, ¿no? Y el anterior también se metió en Copa del Rey, ¿no? Es decir, ha habido 3 séptimos, en la tercera, en primera ref, perdón, y en la segunda B también se meten en Copa del Rey, ¿no? Estamos hablando 3 o 4 participantes de Copa del Rey, ¿no? 3 o 4. Claro, y la gente, y va cambiando de gente cada año, va cambiando la plantilla casi totalmente. Claro, y pasa lo mismo. Estos tíos no fichan gente de primera ref, no fichan gente del Depor, no fichan gente, pero ya no del Depor, no fichan a nadie del Fuenlabrada. Me acuerdo que vamos a intentar firmar jugadores del Majadahonda y se ponen al Majadahonda todos, que ha quedado el último. Fíjate. Me acuerdo que disputábamos jugadores con el Arenteiro, con el Teruel y los perdíamos. Me acuerdo que venía el Hércules, la UCAM, etcétera, etcétera, y las negociaciones nos las partía porque los jugadores iban a la UCAM, al Murcia, al Hércules, perdón, a la Lucía, al Hércules, y no podíamos. En segunda ref, Dani. Sí, segunda ref. No es que no podíamos acceder a jugadores de primera ref, que no podíamos acceder ni a los tops de segunda ref. Y te voy a decir una cosa, que en el fondo yo me he alegrado, porque yo eso lo he dicho muchas veces y yo no sé si alguien puede decir, joder, es que este pobre con 4 ahí escobas lo que ha hecho. No, señor, no, señor. Gracias a Dios que esos jugadores que se iban, preferían irse a segunda ref, ¿de acuerdo? Porque evidentemente, o que preferían irse por nivel económico a otros sitios, menos mal que no vinieron. Eso es la gran suerte que hemos tenido, pues si hubieran venido no hubiera sido igual la cosa. Nosotros nos hemos beneficiado de un jugador con una ilusión terrible. Fíjate que los que ganan son los jugadores. Ilusión terrible. Qué bueno. No os podéis imaginar cómo han trabajado, las horas que les hemos hecho hacer, porque nosotros apretamos las clavijas un montón a los jugadores. Somos gente que trabaja un montón de cosas, un montón de aspectos. Muy denso, ya te digo yo, para al final, oye, pues imponernos a entornos muy superiores. Entonces nosotros tenemos que trabajar mucho más. Es que es lógico, ¿no? Pues tenemos que neutralizar el punto de calidad o el punto de lo que quieras, lo tenemos que neutralizar desde muchos otros puntos de vista, ¿no? Desde el punto del conocimiento, de la organización, del balón parado, de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, gracias a tener los jugadores que hemos tenido, lo hemos podido conseguir. Si no, hubiera sido imposible, porque con otro perfil de jugador no hubieran comprado semejante trabajo tan enorme, no lo hubieran podido comprar. Y esto me lo han comprado todo o casi todo. Y como lo han comprado todo o casi todo, pues gracias a eso han podido funcionar y luego en el campo ser una unidad de combate tremenda que ha podido responder a todo tipo de entornos y de una forma pues más que notable, podríamos decir. Qué interesante, porque al final esa situación y esa condición que tenéis de humilde dentro de la categoría os ha hecho de filtro de precisamente esas personalidades. Bueno, tampoco se va a hablar mal de nadie aquí, pero que os ha hecho un poco de filtro y de barrera de esos jugadores que tienen su interés económico, que es respetable y que es entendible, de que aquí que esté la gente que realmente prime la pasión y prime el vivir un estadio lleno de gente y prime el sentimiento, todo tipo de cosas, la ilusión, como tú comentabas, al dinero. Y eso al final, si todo el bloque está a la misma, se les puede exigir por ahí, se les puede presionar en el buen sentido por ahí. En Unionistas has estado 2 años, una segunda vuelta milagrosa que yo lo iba siguiendo y semana a semana era victoria, empate, victoria, era increíble. Ahora esta temporada ha sido una temporada muy tranquila, muy regular, incluso muchas veces amenazando con entrar en el playoff, Copa del Rey contra el Barça de Xavi, si no me equivoco. Y ahora, hace unos días has anunciado que has finalizado tu relación con Unionistas. No sé si has dado una explicación en algún medio o quieres darla ahora, un poco por qué has tomado esa decisión. Mira, esto es muy fácil. Mira, yo soy una persona bastante realista. Después de tantos años que no me llamaba nadie,
para mí que Unionistas este año quisiera volver a contar conmigo, pues yo estaba muy feliz. La verdad que estaba muy contento, muy feliz. Cuando uno ya tiene la edad que tienes y yo estoy funcionario en excedencia, por lo cual no tengo ningún problema en la vida, puedo volver a trabajar pasado mi periodo de mínimo de excedencia. Entonces, no, hay cosas en la vida que no son el dinero. ¿De acuerdo? Yo en mí el dinero no me ha preocupado jamás en esta vida, porque no soy rico ni nada, es una cosa que vive al día como todos los demás, pero no me ha preocupado. Entonces yo, la verdad que cuando me comentaron el tema de renovar, pues yo, oye, pues me hacía ilusión, la verdad, porque estoy muy contento, estoy muy feliz, muy identificado con la ideología del club. Y habíamos concretado un día para reunirnos con el representante, con Rubén, que es un encanto. Y bueno, luego pasó por lo que ya todo el mundo sabe que pasó, ¿no? Aquella vuelta de Irún, ¿no? Con aquella, bueno, pues todo lo que pasó aquel día, ¿no? Que fue algo, bueno. Entonces ahí sí que es verdad que tuvimos un punto de inflexión, como diciendo, bueno, a ver si se puede plasmar, que al final hemos dejado la familia atrás, hemos dejado muchas cosas atrás, sobre todo por cumplir un sueño, ¿no? El sueño de ser profesional, ¿no? Entrenar al máximo nivel, ¿no? Entonces sí que es verdad que a partir de ahí se despertó algo que, bueno, pues que a lo mejor no le había dado tanta importancia, porque para mí entrenar en tercera categoría, yo en tercera categoría le he seguido mucho como aficionado, porque yo era aficionado del Levante y el Levante cuando yo era mis años de aficionado bueno, pues todavía lo seguimos siendo, pero era en segunda B, yo he visto toda mi vida, he visto el Levante en segunda B, o sea, toda la vida, incluso en tercera, o sea, en segunda ha estado y en primera, obviamente, pero los años del Levante que hemos seguido, o sea, para mí esa categoría me parecía una categoría maravillosa. Y sí que es verdad que a partir de eso, pues dices, hombre, a ver si se puede abrir una ventana, ¿no? En el mundo, ya digo, dentro del realismo. Yo creo que si me pillas hace 20 años, pues igual me hubiera vuelto loco y el año pasado me hubiera vuelto loco y me hubiera vuelto loco, ¿no? Pero cuando te pilla ya con la edad que me pilla a mí, que ya he vivido muchas cosas y ya las emociones no es lo mismo y ya racionalizas todo más y eres mucho más realista, pues sí que es verdad que, bueno, pues vas, no sé, racionalizando un poco las cosas, ¿no? Pero a partir de esa llamada sí que dije, a ver si hay algún tipo de opciones y la verdad que la agencia que tengo es muy realista y nunca me mete pájaros en la cabeza también, igual que yo, que somos bastante realistas. Pero sí que es verdad que a partir de ahí empezó a moverse un poco cosas que estaban por ahí y bueno, pues nos llegó a pensar que a ver agotar esas vías, ¿no? A ver por dónde va, ¿no? Sí que es verdad que hubieron más llamadas de equipos de categoría profesional, más interés, más averiguaciones y sí que nos hizo ver pues que a lo mejor que había que parar un poco y reflexionar un poco de eso, ¿no? Entonces ser justo, ser honrado con el club, lo más pronto posible se lo trasladamos para que pudieran moverse y manejarse y bueno, así ha sido, lo hemos llevado bastante discreto y bastante en silencio para pues, no distraer a la gente del tema de la Copa, pero bueno, ha sido un poco así, la verdad que trabajar con Rubén y Andrés y con Antonio Paz es increíble, son gente espectacular a todos los niveles y nos ha ayudado mucho, ¿no? Trabajar con ellos en ese sentido para llevar todos esos temas, ¿no? Y la verdad que siempre pues nos ha llevado a eso, a pensar, bueno, a un poco agotar otro tipo de vías y a ver qué es lo que pasa. Bueno, ahí están las explicaciones porque, oye, sí que en Unionistas hay mucha gente que está pendiente del equipo y está pendiente de las novedades y a lo mejor tenían esas dudas, pues aquí ya queda aclarado. Ahora vamos a hablar un poco, los siguientes bloques que quiero tocar tu parte, tu estilo de entrenador. Has hablado de una metodología que quiero que eso es lo último que vamos a tocar, pero un poco más en tu manera de comportarte como entrenador. Primero que te quiero preguntar es una cosa es una pregunta que me llama mucho y siempre se la hago a los entrenadores y es ¿qué parte de todas las tareas que tiene que hacer un entrenador o de todo lo que conlleva ser entrenador, qué parte para ti es la más difícil, tanto a nivel técnico como a nivel personal? Yo, por Bueno, ejemplo... mira, yo como persona soy una persona muy competitiva. O sea, he sido todavía muy competitivo. No me gusta quedar detrás de nadie nunca. Entonces, ese gen tan competitivo lo llevo al máximo extremo en todo. ¿Vale? Entonces, eso para mí ya es algo clave. O sea, si tú quieres cuadrar conmigo, tu carácter competitivo tiene que aflorar porque... y además nunca le he tenido miedo a nada. Soy una persona muy segura. En mi vida he ido consiguiendo las cosas que me he propuesto. Algunas he tardado más como estas, sin ir más lejos. Pero la verdad que lo que me he ido propuesto de forma sostenible, obviamente, pues lo he ido consiguiendo, ¿no? Y eso aparte, a base de trabajar. Mis padres me enseñaron a trabajar. Y entonces he sido una persona pues muy trabajadora y muy competitiva. Entonces, para mí son dos puntos personales
Aparte de honrado, me gusta ser una persona muy clara, muy respetuosa, pero también muy clara y muy sincera en todo, y eso me ayuda bastante. Y si te digo la verdad, casi todas las facetas del entrenador, como he pasado tantos años y he tocado prácticamente todas, porque he tocado todas, desde el mundo de porteros, la preparación física, he analizado, he estado de segundo, he hecho de muchos momentos de secretario técnico, de director deportivo, he estado de director de escuela, he estado en formación, he estado en competición, he hecho, bueno, y hago muchas tareas, me encanta entrenar. Entonces, yo todo este tipo de cosas se me dan bastante bien. O sea, no sabría decirte si muy bien o extraordinariamente bien, pero que las tengo fácil, o sea, se me dan de forma innata, ¿no? Mi formación como profesor me ayuda mucho porque domino muchísimos estilos de aprendizaje, o sea, se me da bien, no se me da mal. ¿Qué es lo que es más difícil? Yo creo que el tema de la gestión personal. Pero la gestión personal no solamente a los jugadores, que claro, eso es increíble. O sea, ahí tienes que ser un psiquiatra, un psicólogo, bueno, ahí tienes que ser todo. También la gestión de cuerpos técnicos, la gestión de medios de comunicación, la gestión de las direcciones deportivas, que bueno, aquí lo tengo muy fácil porque eran dos cracks y la verdad que los medios de comunicación también. Pero bueno, hay la gestión personal de muchas cosas que te desgasta mucho en el día a día en lo otro. Lo otro de verdad que es muy fácil. Al final encerrarte a ver partidos, a analizar jugadores, a analizar equipos, a hacer tareas, a rehacer las tareas, a perfeccionarlas, a ver el estilo que le vas a meter. Esto es fácil y es muy bonito para los entrenadores que se sienten entrenadores y que les gusta mucho, de verdad. Yo me lo paso bomba. Dirigir, es que es fácil. Lo que es más difícil y es más complicado y es realmente donde está en estas categorías si crece es el tema de la gestión de los jugadores. Es muy difícil. Es muy difícil. Y lo digo yo que lo he tenido muy fácil porque el entorno que he tenido estos años ha sido en unionistas, obviamente, e incluso, bueno, en el CIRA también, era gente que tenía una ilusión tremenda, gente joven, con ganas, con ilusión de crecer, gente mayor también, pero competitiva, que no era por tema económico, sino el tema de categoría, de ir ascendiendo, y eso me ha facilitado mucho las cosas, pero reconozco que conforme vas creciendo, al final es más difícil, toda esa gestión personal de todo ese entorno es complicado. Sí, es algo que yo no lo he vivido obviamente porque yo soy entrenador en primera regional y no hay medios de comunicación, no hay tanta relación con los agentes externos y demás, pero también creo que el trato, al ser un trato único el que tienes que darle a cada jugador, porque, o por lo menos yo lo veo así, que cada persona es diferente y tienes que amoldarte y gestionar bien los tiempos con cada persona, hace que sea tan complejo, porque es como una carga más añadida. A mí también, una cosa que me parece muy complicado, como donde soy entrenador, es la capacidad de modificar durante el partido, que las modificaciones que hagas, tanto tácticas como de cambios, sean efectivas y sean buenas. Ha habido años que siempre que los cambios que he hecho, los cambios de posición, los cambios de jugadores, me han funcionado a la perfección y había veces que es que no daba con la tecla y me desesperaba. Eran unas cosas que me quita un poco la preocupación. Pero porque cada entorno, cada partido es distinto. O sea, creo que nosotros también fallamos. Al final, tú lo que tienes que ver es cuando acaba el año. O sea, mira, nosotros el fallo es parte del proceso. O sea, el fallo es parte del proceso. Todo lo que mira, el otro día estaba en una charla, me estaban contando errores de los entrenadores. Hostia, yo miraba a izquierda, a derecha, los había cometido todos. O sea, no me había dejado ninguno por cometer. O sea, increíble. Yo miraba y decía, hostia, es que, no sé, era para borrarse. El otro día, o sea, fue el otro día, que empezaron a hablar, pues los entrenadores hacéis mal esto, hacéis mal, y yo, todos. A partir del ensayo-error, ensayo-acierto, hemos ido depurando los procesos metodológicos que nos van mejor, lo que no son perfectos, porque continúan habiendo siempre errores. Lo importante es que tú los veas, que sepas dónde has fallado. Yo te digo que nosotros somos los más autocríticos con nosotros. Yo estaba más seguro de lo que hacía cuando empecé, que ahora, que también estoy muy seguro, obviamente, pero veo que todo tiene muchísimas más soluciones. Antes veía que era sota, caballo, rey y ahora no es sota, caballo, rey. Ahora puede ver 1.000 millones de cosas y entonces ahora como las conozco me hace ser muy crítico conmigo y es la base de que tú puedas ser crítico con los demás. Y todo es ensayo-error. Y no creas que lo que hoy has hecho bien, haciendo lo mismo mañana va a estar bien. Entonces para ello tienes que estudiarte muy bien
conocer muy bien tu plantilla y estudiarte muy bien el contexto al que vas. A mí me acuerdo que les hacía mucha gracia a los jugadores de Unionistas, les hacía mucha gracia que les decía cómo iban a marcar los goles. Y cuando los metía los goles así me decían, hostia, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puedes decirme, por ejemplo, que en este córner vamos a tener una ocasión clara, en este tipo de golpeo, este tipo de acción, va a ser la acción más importante del partido? ¿Cómo puede ser y que marquemos así? O sea, no lo entendían. Claro, lo tienen que entender porque nosotros dedicamos muchísimas horas a estudiarnos eso, muchísimas horas, muchísimas. Y sabemos lo que hacen bien los equipos, lo que hacen mal. Los equipos les meten los goles y marcan los goles muy parecido, habitualmente durante todo el año. Esto no es una casualidad, esto es un hecho real. Entonces, tú tienes que estudiar claramente ya no el sistema, sino a nivel individual lo que hace el entrenador, qué es lo que hace, qué es lo que ha hecho en su vida bien, qué es lo que hace mal. Y yo todo ese tipo de cosas, cuando tú las estudias tanto, le metes tantas horas, pues al final es más difícil que falles. Es más difícil, pero que vas a fallar también. Y tienes que estar preparado para saber por qué has fallado para que eso no te vuelva a suceder. Entonces, por eso te digo que a mí me llegó tarde, pero yo me he dado cuenta que al final me ha llegado para llegar más seguro, ¿no? Y que a lo mejor el siguiente paso lo puedes dar de una forma mucho más segura, que a lo mejor me hubiera tocado en ese primer momento hace, no sé, no te digo yo que fuera hace 14 años porque igual es un poco exagerado, pero Sí, pero igual hace 8. hace 7 años y no hubiera sido exactamente igual. Igual me hubieran cesado 2 veces en la tercera categoría y ahora mismo estaría de profesor. Entonces, no sabría decirte, ¿no? Entonces, todo eso al final te lo vas tomando como cosas positivas, como cosas buenas y que te ayudan a mejorar, pero que el fallo va a estar. Lo que tienes que saber es conocerlo para que no te suceda, para evitarlo y mejorarlo la próxima vez. Y has hablado de ese proceso, que yo también lo he vivido a menor escala, obviamente, pero en el que cuando empiezas estás muy seguro de lo que crees, de lo que piensas y de las soluciones que hay, que como tú dices, sota caballo rey, y cuando vas creciendo y progresando te vas dando cuenta de que hay muchísimas más soluciones y muchísimas más respuestas, y eso para mí, no sé qué opinas al respecto, pero para mí lo que hace eso es todavía aumentar más la dificultad, porque ya no tienes que elegir entre 3 opciones, tienes que elegir entre 50. Entonces, claro, puede que haya varias que son correctas, pero estás eligiendo entre una gama más amplia. Totalmente. Y además te voy a decir una cosa, y para averiguar ese tipo de soluciones es muy importante ya no solamente rodearte, documentarte, aprender, formarte. Yo te digo que es muy importante y nosotros desde que lo hacemos eso, para mí uno de los saltos cualitativos en mi carrera estos últimos años ha sido que el jugador es muy partícipe de lo que pasa. Nosotros debatimos mucho con los jugadores diariamente y no nos encerramos en nuestras ideas. Los jugadores, los recursos que tú tienes, muchas veces son capaces de solucionar desde ellos mismos o desde su cultura futbolística muchos problemas que pasan en el día a día y que tú a lo mejor no ves o no valoras. Entonces, la incorporación al jugador como parte de la solución del juego, pero sinceramente, o sea, de forma sincera, o sea, de forma clara, de forma de decir, yo me acuerdo que, mira, el otro día lo puse de ejemplo en una charla. Hacíamos una jugada de balón parado, un córner, no voy a decir cuál, ¿de acuerdo? Que no nos salía, o sea, no nos salía por poco. Entonces, hubo un jugador que me dijo, mira, yo creo que si tú haces un salto al balón previo, es más fácil que entre la pelota y que el jugador se desmarque, que el bloqueo sea mejor aprovechado y que sea mejor la acción. Hostia, pues lo incorporamos, lo hicimos así, lo probamos, nos salió y marcamos gol. Uno de los goles al Barça B es así. Esto fue un feedback de un jugador que me dijo, mister, yo creo que... O, por ejemplo, hay veces que has utilizado un golpeo más cerrado o un golpeo más abierto. Yo quería utilizar un golpeo más cerrado y había jugadores que me decían, pues este golpeo más abierto puede entrar mejor, pues esta curva para mí es mejor, si quieres que haga esto, a mí me interesa más esta, porque me interesa más porque yo tengo este golpeo. Y darle esa solución al jugador, estamos hablando de balón parado porque es algo más fácil, pero el tema de toma de decisión de juego es lo mismo. Entonces, que ese jugador sea partícipe, que intervenga dentro de tu plan, dentro de tu estructura, dentro de lo que tú trabajas, que intervenga, que aporte, que suma, primero es de gran riqueza para ti, porque te mejora como entrenador, pero es que luego a él lo identifica con el plan de partido. Entonces, es una cosa que la gente tiene miedo a debatir con los jugadores, tiene mucho miedo, pero hay que debatir y tienen que ser partícipes, tienen que hablar y tienen que expresarse y tienen que decir las cosas como las sienten. A veces el jugador es un poco básico, porque el jugador si no lo pones, está enfadado contigo. Y si lo pones, eres un monstruo. Y eso también tiene que cambiar los jugadores. Igual que los entrenadores tenemos que aprender a debatir y a hablar con los jugadores, a aceptar la crítica, a aceptar el comentario y a aceptar posibles soluciones e incluso a no aceptar.
porque hay veces que también te dicen cosas y dicen, no, es que esto no sale. Lo podemos probar, pero no sale, o no sale directamente. Los jugadores también tienen que cambiar un poco el chip. Al final, los entrenadores intentan poner a los mejores jugadores para el contexto que viene, obviamente, y tienen que también cambiar ese chip un poco, ¿no? Pero lo que te digo, que incorporar a los jugadores a la ecuación del plan de partido es buenísimo. O del plan de las jugadas a balón parado, del plan de que tuvieras, es enriquecedor. Y te ayudan un montón. Y la verdad que nosotros lo hacemos y estamos la mar de contentos, ¿no? Y creo que es una cosa que habla para bien de nosotros, ¿no? De nuestra capacidad. Es una cosa además que yo creo que refuerza el liderazgo del entrenador en este caso, porque sobre todo aquí tenemos un problema de entrenadores muy grande que es que tenemos mucho ego. Y eso al final los hay que ya se han desprendido un poco del ego y los hay los que no. Pero el ego que tenemos nos autoimpone o nos autodice que nuestra idea es la mejor idea posible y nuestra solución es la mejor solución posible. Pero cuando aprendemos a desprendernos de ese ego y escuchar al jugador, es cuando el jugador, lo que tú dices, se le ocurren soluciones que a lo mejor el entrenador ni se había planteado y que Seguro. responden incluso muchas veces mejor al problema de lo que puede pensar el propio entrenador, que a lo mejor no ha vivido eso o no está dentro del campo. Entonces, eso es, yo creo, desprenderse del ego, escuchar de manera, como tú dices, sincera y al jugador hacerle partícipe porque va a ser mucho más positivo para el jugador. Es un refuerzo más grande. Hay mucha gente que piensa que el jugador es bueno, pues retrasado en el sentido de que no, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, es que yo no puedo porque que sabes y está. Pues te voy a decir una cosa, te sorprende. Si te quitas eso, te sorprende. El jugador, hay jugadores que te beneficias mucho de los entrenadores que han tenido ellos anteriormente. Claro. Y hay jugadores que no hace falta eso, que ya tienen un talento innato que son capaces de solucionar desde su talento cosas que tú no crees capaz que pueda solucionar el jugador. Yo recuerdo hace 2 años el tema de Chapela, que es un jugador que tiene un talento extraordinario, que yo le proponía cosas y me decía, pero es que es mejor que me des aquí porque yo desde aquí soluciono. Y efectivamente, el tío solucionaba. Entonces, ¿para qué queremos que le dé continuidad al juego desde una canalización? Chapela, si es capaz de coger la pelota, girarse y regatearse de su lateral todas las veces. Pues hágalo usted. O sea, sabemos que es una situación de riesgo, que todas nos saldrán, pero su éxito es tan alto que nos inclina a que realmente lo haga, ¿no? Entonces, quiero decir, hay que escuchar al jugador y el jugador tiene que meterse, ¿no? También para que vaya todo mejor. Y eso hace que toda esa sinergia, ¿de acuerdo? Pues ayude a mejorar el plan del equipo, ¿no? Y eso, Dani, ¿lo trabajáis también en las tareas? Porque yo, por ejemplo, soy muy de tareas abiertas en el sentido de que el juego, el propio fútbol, es un deporte en el que hay un objetivo que es marcar un gol en la portería rival, pero todo lo que sucede desde que tú tienes el balón hasta que lo marcas en la portería rival es muy abierto y puede suceder 1000 cosas hasta que el balón entre en la portería. Entonces, yo intento fomentar las tareas de esa misma manera. Es decir, hay un objetivo de la tarea que es llevar el balón a esta zona, meter gol en mini porterías, conectar con esos jugadores, lo que sea, pero el cómo os lo dejo a los jugadores para que seáis vosotros los que encontréis las soluciones más idóneas. ¿También lo fomentáis en el entrenamiento eso? Sí, la verdad que cada vez las tareas son menos prohibitivas. O sea, porque nosotros prohibir no prohibimos nada. Menos dirigidas. No, menos, es más abierto todo, porque nosotros dentro del entrenamiento estructurado, tú sabes que el tema de hay que fomentar la expresión, ¿no? La expresión de la gente, ¿no? Entonces, a la hora de fomentar la expresión, tú tienes que intentar quitar obstáculos, ¿no? Quitar normas restrictivas, ¿no? Entonces, en ese sentido lo hacemos, ¿no? Y sí que lo fomentamos en ese sentido. Entonces, fomentamos mucho ese pensamiento libre. Otras veces nos toca dirigir un poco más, porque sí que es verdad que hay veces que igual se va un poco el foco, ¿no? Entonces sí que mejor te interesa, dependiendo el día, dependiendo del objetivo, te interesa dirigir algo más, ¿no? Pero ya digo que nos gusta que sea un poco, pues, poca restricción y pocas normas coercitivas y más fomentar la expresión, ¿no? Y en ese sentido, pues funcionamos y nos ayuda y nos va bien y nos gusta. Mira, hay otra cosa que también hacemos mucho, que es el tema del entrenamiento individualizado. Creo que es una de las grandes cosas que hemos introducido dentro de nuestro proceso y es el tema de, porque yo entiendo que a lo mejor el que esté, no sé, no quiero hablar de club, pero el Real Madrid, pues creo que tiene a los mejores del mundo y tal, pero los que no tenemos a los mejores del mundo, ¿de acuerdo? Y tenemos que también una gran exigencia, tenemos que mejorar nuestro producto, ¿vale? Porque claro, si yo estoy en Unionistas y yo no sé, no quiero decir nombre, tengo a Pepe y Pepe, oiga, Pepe no es Cristiano Ronaldo, pues oiga, como Pepe es Pepe, hasta donde Pepe pueda llegar, no. Tienes que coger a Pepe y tienes que explotarlo y tienes que mejorar en todas sus prestaciones. Nosotros tenemos
un tratamiento muy individualizado de lo que es eso. Eso lo hacemos muchísimo mediante el tema de vídeos, el tema de tareas individualizadas, el tema de seguimientos, evaluaciones, reuniones. Y hay mucha cosa ahí para el tema de la mejora individual. Y uno de los casos más grandes ha sido el tema de Slavi, ¿no? La verdad que Slavi pues llegó sin jugar del Valladolid de segunda ref, no jugaba en segunda ref en el Valladolid. Y fíjate cómo ha acabado, ¿no? El jugador que más por minuto gol de primera ref ha metido, uno de los máximos goles de primera ref, y que va a acabar, y que el año que viene, bueno, no lo sé, pero entiendo que estará en las mejores canteras españolas, pues estará jugando en equipos profesionales. Y eso te lo digo que ha sido porque nosotros ha sido por él, obviamente, ha sido por Slavi, por sus facultades innatas, por sus ganas de mejorar, porque si no tienes eso, todo lo demás no cuenta. No tiene nada que ver. Pero nosotros, en nuestro granito pequeño de arena, pues hemos ofrecido un tratamiento muy individualizado, con más de 15 vídeos, más de 15 reuniones, más de 15 tareas individualizadas, con un seguimiento, con una evaluación, con estar encima de él, para que vaya tomando conciencia de cómo mejorar. Y gracias a evidentemente, él, su constancia, su trabajo, sus facultades, su ilusión, pues un profesional tiene una mentalidad increíble, es un guerrero, es increíble desde chico, pues ha cogido esa posibilidad y le ha ayudado, ¿no? Y muchos otros, ¿no? Me acuerdo que había gente que me decía, mister, estoy haciendo mejores números que en mis últimos 4 años juntos. Y, hostia, es que estéis encima mío, a nivel individual me ayuda muchísimo a mejorar y ayudo al grupo, ¿no? Entonces esas cosas, ¿no? Fíjate que en esta plantilla, la mayoría de jugadores, que es una cosa muy extraña, están revalorizados en Transfermarkt, de cómo empezó. Es una de las plantillas más revalorizadas en Transfermarkt. Y yo no quiero contar al Barça de Cubarsí o a la Sociedad de Maguna Celaya, que evidentemente ellos solos ya exponencialmente han roto el Transfermarkt. Quiero hablar de los terrenales. Sí. Entonces, los terrenales, estamos hablando de una de las mejores plantillas en cuanto a revalorización de toda la categoría. Y eso habla muy bien, sobre todo de ellos, de las ganas que han tenido de hacerlo y ahora también del trabajo nuestro. Claro, al final también es lo que tú hablas. Cuando tú tienes los recursos limitados y tienes que coger jugadores que a lo mejor pues no tienen los recursos y las capacidades que pueden tener otros jugadores contra los que se enfrentan, hay que explotar al máximo lo que tienes de cada jugador. Entonces, si tú les generas, sobre todo también porque el jugador, yo siempre lo he dicho, cuando la gente me pregunta, entrenadores más jóvenes, oye Nacho, ¿cómo me gano a un jugador como tal? Digo, mira, lo que te hace ganarte un jugador es que el jugador note que tú le quieres mejorar. Porque si el jugador lo que nota es que tú quieres utilizarle a él para ganar, obviamente habrá algunos que no tengan ningún problema y va a haber. Pero cuando no le pongas, no le vas a gustar. Sin embargo, si no le pones y estás intentando mejorarlo igualmente para el año que viene, para otro club o para su carrera profesional, el jugador le vas a empezar a ganarte al jugador con eso. Y eso, todas esas reuniones que me comentas con Slavi, todo ese entrenamiento individualizado, ese programa, es seguro que el jugador generó con vosotros una conexión y una identificación y una creencia brutal. Sí, y es exactamente lo que tú estás diciendo. De hecho, es el feedback que nos han dado durante todo el año, que están súper agradecidos por ese tipo de ofrecimiento que tenían. Había gente que no lo cogía, había gente que lo cogía menos, había gente que lo cogía mucho. Y había gente que necesitaba a lo mejor otro tipo de entrenamiento más psicológico, o sea, ya no solamente técnico-táctico, sino a la hora de enfrentar las emociones de los partidos. Es que cada uno tiene una necesidad, es que todo el mundo no tenemos la misma necesidad. ¿Sabes? Hay gente que a lo mejor lo que necesitaba es el tema físico y teníamos el preparador físico, me acuerdo, con jugadores mañana y tarde haciendo sesiones cuando creía que era conveniente porque creía que tenía que mejorar el tema físico. Entonces, cada uno tiene unas necesidades. Entonces, nosotros intentábamos mejorarles sus necesidades. Esto los jugadores es lo que más han agradecido. O sea, gracias por estar tan pendiente de nosotros en todos estos niveles y, jolín, que ha sido una mejora continua, ¿no? Y eso es verdad lo que tú has dicho. O sea, que al final es lo que más ellos han identificado. Pero te digo una cosa, que sobre todo las ganas de la gente de hacerlo, porque te digo que el mismo ofrecimiento se lo hemos dado a otros y no lo han cogido. ¿Sabes qué quiero decir? O sea, que no lo han cogido. Tú has podido intentar venderle la moto, pero él no te ha comprado la moto. Bueno, pues cada uno tiene que saberlo, pero la verdad que la inmensa mayoría de nuestra plantilla lo ha hecho así y han salido, pues yo creo que muy beneficiados. Vamos a un poquito más cuestiones de cómo te comportas en tu faceta como entrenador. Me llama mucho siempre la atención, porque además yo soy scout, o yo me considero scout y me fijo mucho también, hago scouting de entrenadores, obviamente.
Me fijo mucho en el comportamiento de banquillo. A mí me dice mucho cómo es un entrenador en el banquillo. ¿Tú cómo te ves a ti mismo en el banquillo? No sé si luego te ves en el partido y incluso puedes corregir sobre eso. ¿Eres más tranquilo, eres más nervioso? Porque hay gente que prefiere ser intenso y que los jugadores estén a tope y transmitirles esa energía, y hay gente que prefiere estar calmado para poder analizar todo con más perspectiva. Pues mira, yo después de 21 años he mejorado mucho. Yo antes era un terremoto, pero porque yo soy un terremoto. O sea, yo no puedo ser una persona que no soy. Ya. Entonces, no me puedo inventar a alguien que no soy. Lo que sí que es verdad que después de 21 años, pues he mejorado mucho. He relativizado mucho las cosas, gestiono mejor las emociones. Eso me ayuda a tomar mejores decisiones. Soy mucho Claro. más pausado. eh, Me gusta escuchar. Soy capaz de escuchar. Yo antes no escuchaba a nadie. Y en ese momento de partido, de estamos del partido, te puede decir el segundo, puede decirte el entrenador de porteros, puede decirte el analista. Y el paso del tiempo me ayuda a escuchar, a estar tranquilo, a saber cuándo me tengo que parar, cuándo me tengo que sentar para apuntar cosas, a saber cuándo tengo que chillar, a saber cuándo tengo que apretar al árbitro mismo, ¿no? Entonces, yo soy como soy polvorilla. Entonces, claro, cada uno es como es. Yo eso no lo voy a cambiar, pero lo he mejorado. Antes era de una manera, no era tampoco de que me expulsen ni cosas de estas, pero sí que es verdad que era polvorilla bastante, y ahora esto pues lo he mejorado mucho con el paso de los tiempos. La edad también te ayuda a relativizar, a darte cuenta de que había veces que veías los partidos en casa y decías, joder, ¿por qué me he puesto tan nervioso si no estaban ni por el área? ¿Sabes lo que quiero decir? Que pues veías ahí y tal y te alterabas, ¿no? Y el otro día Guardiola decía, y fui a ver no sé qué campo, parecía que me estaban atacando y luego el partido no me han tirado ni nada. Pues entonces relativizas un poco las cosas, te das cuenta, entonces te da más pausa, gestionas mejor las emociones, gestionas mejor las emociones de ellos. Entonces al final sí que es verdad que ha sido mejorando mucho en ese sentido, ¿no? La experiencia y la edad y la madurez te ayuda a darle importancia a las cosas que realmente la tienen y a otras cosas no dársela. Entonces en ese sentido pues he mejorado bastante, pero a partir del ensayo-error, no nos olvidemos. Claro, o sea, al final tener 300 partidos, no sé cuántos tendrás tú como entrenador senior, pero 300, 400 partidos, bueno, profesionales no, pero amateur, senior a nivel ya de competición, obviamente lo que tú dices, te enseñan a medir los tiempos, cuando tienes que apretar, cuando tienes que relajar, cuando tienes que comunicarte con tus compañeros de cuerpo técnico, cuando tienes que apretar incluso al entrenador rival de alguna manera, al árbitro, todo eso al final te lo da, como tú dices, Totalmente. la Pero experiencia. totalmente. Y cuando te han tendido trampas, te han tendido encerronas y cómo responder, porque te han tendido trampas y porque te han tendido trampas. A mí nos han tendido trampas Sí. muchas, no quiero decir dónde, pero nosotros nos han encerrado autobús en una calle, en un playoff y no hemos podido bajar ni el autobús. O sea, nos han hecho de todo. ¿Y cómo reaccionar? ¿Cómo reaccionaste aquella vez que a lo mejor fallaste? ¿Y cómo reaccionas Sí. ahora, ¿no? A una rueda de prensa de un rival, a un mal comportamiento en un banquillo, es que son muchas cosas, pero Sí. claro, has fallado, o sea, ha habido ensayo-error o ensayo-acierto, y eso te ayuda a tomar la siguiente decisión. Entonces, toda esa experiencia, pues la verdad que te ayuda muchísimo, ya te lo digo yo. A mí, por ejemplo, y volviendo un poco al tema que tú decías de ensayo-error, a mí, por ejemplo, un caso muy concreto es las charlas de vestuario, de mitad de partido. Muchas, o sea, he aprendido mucho de las charlas en el descanso a base de, en un partido, ir ganando, hacer una charla que no tocaba por lo que fuera, porque era demasiado dura o porque era demasiado blanda, y perder el partido. Y así es como aprendes de, oye, mira, la próxima vez esto no puedo ir ganando y meterles una bronca o no puedo. Y eso te lo Sí, da pero el. la experiencia te dice, que el nivel de activación del jugador ni tiene que ser bajo ni tiene que ser muy alto. Entonces, tú al final, la experiencia te dice que ni siempre es fuego, ni siempre es pausa. O sea, Ujú, tú tienes que ya saber con el ensayo-error, saber cuándo tienes que activar mucho o activar poco, o hablar más tranquilo o hablar más pausado. ujú. El Eh, termómetro, digamos. Claro, porque el jugador ya está muy estresado. Yo me acuerdo que creo que fue una charla, es que no me acuerdo cuál fue, no sé si fue el Barcelona o Villarreal, que estaban los jugadores bastante tensos, ¿no? Y yo creo que empezamos ahí a contar anécdotas graciosas o ejemplos. Ujú, Es decir, y hay que verlo, porque tú sabes que son gente joven, que se juega mucho y que ese sobreestrés, ese nivel de actuación tan elevado les puede pasar mala factura, ¿no? Entonces, que te vean a ti. Yo creo que el entrenador es un poco el reflejo de lo que es el equipo. Yo ujú. creo, ¿eh? Yo creo que los entrenadores
cómo son ellos, su equipo es así. Si tú eres una persona muy ordenada, muy organizada, tu equipo es organizado. Si tú eres una persona muy competitiva, es un tío muy proactivo, tu equipo es proactivo. Yo creo que los entrenadores entrenamos como somos, como sentimos la vida, nuestra forma de ser, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay veces que los puedes pasar de rosca o bajar de rosca, ¿de acuerdo? Pero porque igual eres tú el que está pasado de rosca o bajo de rosca y entonces el jugador un poco como se mimetiza contigo, ¿no? Entonces, por eso es importante que ese ensayo-error te ayude a saber qué nivel de activación, qué nivel de comportamiento debes ofrecer para ayudar al equipo, ¿no? Y no desayudar al equipo. Hablando también de la mala racha, es una de las cosas también que como entrenador más me hace pensar y reflexionar cómo salir de una mala racha. Porque, claro, llega un momento que tú como entrenador te planteas y dices, vale, estoy trabajando como he trabajado en otros sitios que me ha ido bien, he llegado aquí, no lo estoy consiguiendo, ¿ahora qué hago? ¿Busco un golpe de efecto, cambio mi forma de trabajar, mi forma de relacionarme para buscar ese cambio en los jugadores? ¿O sigo haciendo las cosas como siempre las he hecho, como yo confío, a un riesgo de que no haya ese cambio? Tú, por ejemplo, Unionistas, yendo al ejemplo de Unionistas, que venían de una mala racha, ¿cómo fue? Bueno, ahí quizás es un poco más particular porque la mala racha no era contigo, pero si viviera una mala racha contigo, ¿cómo le das la vuelta? Bueno, vamos a ver, sí que hubo una mala racha con nosotros, que fue entre noviembre y diciembre, una mala racha, no de juego, no de goles esperados, no de posesión. Sensaciones. Pero sí de resultados. O sea, las sensaciones estaban... De hecho, me gustaban más cuando jugaba el equipo que cuando... Fíjate, en la segunda vuelta, que hemos quedado el tercero o el cuarto, ¿no? La segunda vuelta. Me gustaba casi más el equipo en la primera vuelta que en la segunda, es verdad. Fíjate lo que es la vida. Pero sí que hubo una racha de malos resultados, de que no se conseguía la victoria, de mucho empate, mucho empate, mucho empate. Pues mira, lo primero que tienes que ser es muy crítico contigo mismo. Yo creo que los procesos que te han llevado donde están, cambiarlos es muy difícil. Lo que tienes que hacer es un diagnóstico exacto de dónde está el problema, diagnóstico serio, sensato, honrado contigo mismo, honrado con el cuerpo técnico, donde todo el mundo pueda participar y pueda ayudar. Y cuando diagnosticas dónde está el problema, identificas claramente el origen del problema y lo puedes hacer desde forma cuantitativa o cualitativa, porque no solo es cuantitativo, puede ser cualitativo, el origen del problema, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, diagnosticas y tienes que afinar esos procesos y mejorar ese punto de vista. Y en el momento eso sucede, ¿de acuerdo? Vas a mejorar. Yo creo que al abandonar totalmente tu forma de entrenar o abandonar a cambiar radicalmente, yo creo que es más, porque también lo he hecho. Es que es lo que te digo, que también lo he hecho. Lo he hecho y me ha salido mal. Me ha salido mal y además me he sentido mal. Porque Traicionabas a tu... me traicionaba todo lo que yo sentía. Traicionaba todo lo que sentía y todo lo que yo sé que me ha llevado ahí, que he estado 20 años desarrollándolo. O sea, me acuerdo, no voy a decir dónde, pero en un equipo en particular cambié mi forma de entrenar. O sea, lo cambié como forma de probar, ¿no? Y me sentí fatal. Y yo creo que al sentirme mal no acababa de expresar exactamente lo que quería, ¿no? Entonces ya lo he probado. Es al revés. No es que te tienes que mantener más en tu cabezonería, eso no es verdad tampoco. Lo que tienes que, el proceso que sabes que es bueno, que es válido y que te ha llevado ahí, mejóralo, afínalo. Eso no significa que el problema esté en el otro. El problema igual lo tienes tú, pero tú tienes que identificarlo y mejorarlo, o sea, y afinarlo. Entonces, yo creo que eso a la gente le ayuda y le da más confianza, porque se da cuenta de que eres un tío crítico con lo que haces, con lo que dejas de hacer, eres honesto. Yo muchas veces he llegado y he dicho en rueda de prensa o a mis jugadores, pues perdonadme porque está fatal. El planteamiento desacertado, los cambios mal, la charla no me ha gustado, perdonarme. Pues la verdad que pues no pasa nada. Pues es que Te eso refuerza. pasa. Es que eso es así, si es que sucede. Y lo tienes que reconocer. Y al jugador le ayuda. Porque al final parece que, joder, ¿qué coño has fallado ahí? ¿Sabes? Y eso no es así. O sea, porque, claro, como no ha sido gol, o sea, o cuando el fallo de un defensa es gol, entonces es fallo. Pero ¿y si no es gol y ha fallado? ¿Es fallo? ¿O no es Claro. fallo? ¿En base a qué juzgamos las decisiones? Claro, entonces, claro, es fallo. Entonces siempre hay un poco, parece que estés castigando, ¿no? El día de, hombre, es que por tu culpa. Hombre, claro, si a lo mejor le hubieras puesto a defender el tío de balón parado que podía defender, pues igual no le hubiera pasado, igual es culpa tuya. Entonces, que el jugador entienda que también es
es pues que tú estás ahí y que afinas y que eres muy crítico contigo y que te gusta, oye, darle vueltas a lo que tú haces y que entiendes, que reconoces y que oye, cuando es culpa de él, es culpa de él también. Pero que cuando es culpa tuya, es culpa tuya. Y que te das cuenta que eres crítico y que mejoras el proceso y que diagnosticas bien, pues les da confianza y les ayuda a mejorar. Pero claro, es lo que tú dices, esa imagen del entrenador imperceptible, que nunca se equivoca, que tiene un método de trabajar perfecto, eso lo que hace es alejarte del jugador. El jugador tiene que ver que tú eres una persona normal, que se equivoca, que puedes tener un error. Escucha, el tío que más influencia tiene en un equipo es el entrenador. Joder, ponemos el 11. O sea, más influencia que eso no lo tiene nadie. O sea, nadie tiene más influencia que el entrenador. Eso no significa que sea el entrenador el que gana. Porque el entrenador no es el que gana. O sea, el que gana es el tío que para el penalti y el que mete el gol. Ese es el que gana. Es que ahí tenemos un error los entrenadores. Hay gente que se cree que ganan ellos. No ganan el ego, sí. No ganan entrenadores, chicos. No ganan entrenadores, olvidaros. Pero influyes mucho. Porque tienes que dar herramientas a ese 11 que tú pones, a esos cambios, o tú influyes muchísimo. Pero tienes que dar herramientas. Y entonces el tío es el que ejecuta. Yo creo que hay ahí un fallo de concepción que yo también lo tenía, pero luego te das cuenta que no es cierto. Entonces, es el tío. Entonces, joder, si el tío que más decisiones toma y más influye no se equivoca, nosotros nos equivocamos diariamente. Y ojalá nos sigamos equivocando diariamente y nos demos cuenta de que no se equivocado, porque si sé que me he equivocado es porque me he dado cuenta. Entonces, diariamente cada día tomamos cientos de decisiones. Y de verdad que te des cuenta es bueno porque te ayuda a mejorar. Porque si no sabes qué pasa, que la vida de entrenador es muy corta. Yo llevo 21 años. Hay gente que entrena 4 o 5 años. Sí, porque no se dan cuenta de eso. No lo ven. No se dan cuenta. Entonces, al final, la trituradora del fútbol te va arrasando. Cuando uno lleva 21 años, algo ha ido aprendiendo. Y lo que hay que intentar hacer es seguir aprendiendo y seguir viendo que el fútbol sigue, que es una máquina que va muy a prisa, y cada vez el proceso de trabajar en ella es más complicado, ¿de acuerdo? Y va evolucionando y tienes que evolucionar con ella, porque si no estás muerto, está claro. En ese sentido, yo creo que se te nota mucho que eres profesor porque tienes ese aprendizaje consciente que muchas veces no somos. En el fútbol, por ejemplo, yo he sido jugador y yo iba a entrenar y no iba a entrenar con un objetivo de mejora diario. No iba a entrenar con el objetivo de voy a cometer un error y voy a aprender de ese error para que la próxima vez no me vuelva a suceder. Yo creo que eso, por ejemplo, se adquiere, como tú dices, con la edad, con la experiencia. Tú eres maestro, sabes cómo aprende la persona, cómo aprende el ser humano. Y creo que ese aprendizaje consciente tú lo vives y me parece la manera de crecimiento personal, que obviamente el crecimiento personal se traduce en crecimiento deportivo, profesional o lo que sea. Pero es lógico porque los jugadores están jugando. Entonces es lógico, hay gente que tiene ya mucha inquietud en el juego y quiere aprender cosas del juego y eso te pasa, pero hay otros que no, que lo que quieren es jugar, están jugando, o sea, porque están jugando. Es que es un juego. Sí. Entonces, como es un juego, lo que buscan es jugar, buscan lo que le puede ofrecer el juego. Competir, pasárselo bien, disfrutar. Es decir, es que ese tipo de cosas suceden. Y no son los objetivos cognitivos que tú quieres plantear. Claro, pero al final quizás ese tipo de perfiles sufran más en el fútbol competitivo, porque el fútbol competitivo te demanda que tú tengas que trabajes en base a un resultado y no tanto una sensación de felicidad o de disfrute. Es un poco, anda un poco mal, es una mierda porque al final, joder, no disfrutar de algo por querer competir o por tener esa presión de algo que nos encanta como es el fútbol, no poder disfrutarlo pues es un fastidio, pero sí que yo creo que por lo menos hay que fijar, yo es una cosa que aprendí en algún libro que he leído, que el aprendizaje tiene que ser consciente, cada día tienes que fijarte un objetivo de, oye, voy a intentar hoy que mis pases sean más hacia donde va a salir la orientación del control del compañero, o voy a intentar ahora ofrecer más líneas de pase, o ser más activo cuando hay una segunda jugada, tener objetivos y el entrenador lo mismo. Voy a fijarme en cómo está hecho esta charla, voy a fijarme en cómo he hecho este planteamiento, voy a ver el partido, cómo estoy en el banquillo para corregir cosas. Que sí, pero que eso es lo que quieres tú y eso es lo que hacen muchísimos jugadores, pero hay otros que no. Yo el otro día estuve leyendo una entrevista a un jugador del Barça que ganó la Champions con Messi en Manchester United y estaba diciendo que Messi no estaba escuchando la charla del entrenador, que estaba haciendo un FaceTime. ¿Sabes? Que al final hay gente que tiene tantas condiciones, juegos tan increíbles, tan buenos, tan extraordinarios,
¿de acuerdo? Que el proceso lo llevan por otro lado distinto al que tú crees que lo van a llevar. Lo que pasa es que tienen tanta capacidad que solucionan. Entonces, tú quieres orientar eso hacia lo cognitivo. Eso es lo que, hombre, yo como profesor, yo lo que quiero es eso, que sea lo cognitivo, ¿de acuerdo? Pero es que hay gente que no lo siente así ni lo padece. Entonces, hay también que entrar a ese mundo, ¿no? De ese disfrute y ofrecerle también ese disfrute o ese juego a esos jugadores que tienen esas facultades de forma innata de superar ese tipo de circunstancias. Entonces, ahí entramos en un debate ya de la individualidad ya a todos los niveles, ¿no? Bueno, lo que hemos hablado antes, ¿no? De lo cognitivo, de todas las estructuras, ¿no? que están en el jugador, que se tienen que alimentar, ¿no? De alguna forma, y a cada uno tienes que darle la estructura que necesita para que funcione. Terminando un poco este bloque de cómo es tu estilo o tu visión del entrenador, cuando te ofrecen un proyecto deportivo, ¿qué es lo que más valoras tú a la hora de decantarte por ese proyecto deportivo? O no sé si luego haces una investigación del club con el que te entrevistas. Y luego también te quiero preguntar el tema de las plantillas. Si tú sueles ser una persona que confías mucho en los profesionales para que te diseñen la plantilla o para que te incorporen jugadores, o tú quieres meter mano un poco ahí también. Vale. Yo siempre el tema deportivo. Si a mí ahora me dice un equipo de la Champions League, tienes que venir gratis a entrenar, yo voy mañana. Que me ofrezcas el dinero que tú quieras en segunda red. Sí. Yo tengo claro el tema deportivo. Yo soy un soñador y como soñador yo lo que quiero es entrenar a la máxima categoría, al máximo nivel. Yo todo lo demás me da igual. Ya te he dicho que el dinero cuando tienes una edad te es absolutamente igual. Yo lo que quiero es entrenar en la máxima categoría. Me es lo mismo todo lo demás. Soy un soñador nato. En cuanto al tema de las plantillas, lo deportivo es la respuesta. El tema de las plantillas, pues bueno, he hecho de todo. Las he hecho yo solo, las he hecho en compañía de la dirección deportiva, otras veces he participado menos. Hombre, al final todos los entrenadores les gusta participar en eso, es lógico, porque al final te la juegas como el primero que cae es el entrenador. Y tú quieres trasladar al final lo que tú sientes. Entonces tú sabes que Pepito puede hacer a jugar mejor que Juanito lo que tú quieres. Pero el paso del tiempo también te ayuda a delegar y a confiar mucho, ¿no? Entonces, cuando ya ves que estás trabajando con gente buena de alto nivel, no es que no te importe, es que te parece totalmente normal, de acuerdo, que al final la dirección deportiva te ficha un jugador que entiende también que va bien para tu modelo de juego, porque al final, ¿por qué te fichan a ti? Porque quieren buscar unas cosas. O sea, no, o sea, yo voy a hacer lo que hago, no puedo hacer otras cosas que no, o no voy a hacer otras cosas que no he hecho nunca. Entonces voy a hacer lo que yo hago. Entonces, dentro de lo que te han fichado por lo que tú haces, entiendo, van a ficharte jugadores que creen que te pueden ayudar, ¿no? Entonces, si te fichan a un jugador y es por eso, pues tienes que entender que es su trabajo, como mi trabajo es hacer otro tipo de cosas que no es fichar a los jugadores. Mi trabajo no es fichar a los jugadores. Pero sí que es verdad que sí que te tengan en cuenta, que hablen contigo para elaborar la plantilla, para incorporar perfiles delante de dudas, pues hombre, te ayuda. Yo creo que trabajar todos juntos en unión, en grupo, en equipo, siempre va a sumar más que cada uno vaya sea un reino de taifas, ¿no? Que cada uno vaya por su lado, ¿no? Entonces, que estén siempre atentos. Yo también los hago partícipes a las direcciones deportivas y no me importa. Yo sé que el rol que tiene cada uno, pero quiero decir que todo vaya en la misma dirección siempre va a ayudar más. Que bueno, es muy. A ver, también es muy bonito lo del otro lado, es decir, lo que acabas de comentar, que hagas tu partícipe al director deportivo de tu trabajo, de tu tarea, de tus decisiones. Y obviamente, yo que me he formado en tema de dirección deportiva, yo soy una persona que respeto mucho al entrenador y me gusta que el entrenador, o sea, no me meto para nada, pero si el entrenador me hace partícipe, yo soy curioso por naturaleza y me gusta, igual hasta mi opinión, le puedo dar un enfoque al entrenador que él no ha pensado. Obviamente, no decidir nada, pero sí que reflexione. Entonces, la comunicación también estoy de acuerdo Sí, contigo. pero escucha, es que es lo normal. Es que al final los equipos no son del entrenador. Yo esto lo aprendí cuando estuve de la dirección de la escuela en Alcira. Los equipos, los entrenadores pensaban que eran suyos. Es que mi equipo no es tu equipo. O sea, no es tu equipo. Es el equipo del club. Pero es uno más. El club, con ese equipo, tiene unos objetivos que hay que cubrir. ¿De acuerdo? Entonces, tienes que intentar. No, pero es que no es tu equipo. No es tu equipo. Es el equipo del club. Entonces, yo lo aprendí ahí. Pero, yo lo aprendí que los entrenadores tenemos que hacer unas cosas, pero que el equipo no es nuestro, es del club. Y entonces el que maneja es el club y hay una persona que es el director deportivo, que es la persona encargada que tiene esa responsabilidad de darle todo tipo de herramientas, de estilo, de metodología, de cuerpo técnico. Y entonces tú eres uno más en ese trabajo. Entonces,
¿por qué no tienes que hablar con el máximo responsable deportivo del club del equipo? Pues obviamente, lógicamente, es lo normal. Yo los hago parte, a mí me gusta hablar mucho con ellos. No tengo ningún problema en debatir y en hablar todas las veces que haga falta. Para mí debería ser también así, pero también sabes tú que no siempre es así, porque también hay, en el fútbol desgraciadamente existe el tema de la confianza, desconfianza, el recelo, el a ver si el otro va a decir algo de mí, un poco lo que le hablábamos antes, el ego del entrenador. A ver si voy a decirle algo al director deportivo y se va a pensar que no tengo claras las cosas, entonces ese tipo de cosas todavía están presentes en la gente bueno, pues que todavía sigue pensando que el entrenador es esa figura que es imperturbable, que no puede fallar nunca y que no puede demostrar debilidad en ningún momento. No, pero es que, mira, yo creo que hay que normalizar. La gente normal al final, que es normal, a ver, tú y yo trabajamos juntos, ¿no? Tú imagínate que eres el jefe de un departamento y yo trabajo en el departamento. Tú y yo podemos hablar. Sería interesante que habláramos, ¿no? Claro. Es más, sería mejor para la empresa que tú y yo tuviéramos una comunicación fluida, sincera y honesta. Eso sí, yo lo que no soy es corporativista. Yo lo que no voy a hacer es decirte a ti que tienes razón en todo. Eso lo tengo claro, porque soy una persona que no he sido nunca corporativista. Ni con otros entrenadores. Yo si veo que uno es un vago, es una de las cosas que yo no perdonaría a nadie, yo lo voy a decir. Y igual me pasaba con los profesores. Yo soy corporativista, o sea, yo no te voy a reír las gracias porque seas mi misma categoría profesional. Ni espero que me las rías a mí. Y espero que si yo cometo un error, espero que me lo digas para que te lo explique o que yo lo vea si yo no lo soy capaz de verlo. Entonces, yo no soy corporativista. El corporativismo es una cosa que mata a la gente. Entonces, hay que ser honesto, sincero y honrado delante de todo. Entonces, si tú y yo trabajamos juntos, tú eres el jefe de mi departamento, siempre será mucho mejor que tú y yo intercambiemos opiniones. Y que nos puede ayudar a mejorar a la empresa, ¿no? Finalmente, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Es que no tiene más, hay que normalizar. Claro. Y luego hay que normalizar las relaciones con los demás. Por ejemplo, me acuerdo que me decían los de la prensa, hostia, es que tú nos veías, porque hay veces que estábamos esperando que subieran los juegos del gimnasio, ¿no? Y teníamos todo montado y a lo mejor pasaba un rato, a ver, que nos veías en la banda y venías a hablar con nosotros. Hombre, vamos a ver. Si estamos en un campo de fútbol, no lo sé, en ese momento 4 personas a las 10:30 o 11 de la mañana y no hay nadie más que esas 4 personas, no pasa nada porque, oye, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo va el día? Pues mira, tal, pues mira, oye, tal, no sé qué. Que seas una persona normal. Sí. Que ser una persona normal debería ser lo normal, ¿no? Básicamente, ser una persona... Habitual, sí. No, es normal. O sea, luego tú, en prensa, si ves que el equipo juega mal, ¿qué vas a poner? ¿Que ha jugado bien o que ha jugado mal? Porque yo te diga buenos días, ¿cómo estás? Estemos hablando un poco de fútbol. Tú vas a poner, la verdad, joder, si ha jugado mal, pues ha jugado mal, ¿no? Claro. Y es más, aunque haya jugado bien, tampoco tienes que poner lo que yo creo, igual dicho, que ha jugado increíble, pues no ha jugado tan bien, oiga, ha jugado bien, pero sin más. Pero porque yo hablé contigo, es decir, porque seamos normales y tenemos una relación normal, cordial y sin más, pues no va a pasar nada más. Eso sí, si yo detecto contigo mala fe, a mí siempre me han enseñado a tratar como me tratan. Siempre. Si yo detecto mala fe contigo, no voy a tener buena fe contigo. Eso es evidente, pero ya no solamente, pero no en la prensa, sino en cualquier situación. O sea, porque hay que tratar como te tratan. Es que hay gente que, por ser más pelota, ser menos pelota, se creen que tal. No, señor. O sea, cuando una persona tiene una falta de respeto hacia ti o tiene una maldad, o sea, no te digo yo que entres en una guerra y en un conflicto porque no tienes por qué, pero que de esa persona, tú no puedes obrar ya igual hacia esa persona. Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil, es muy difícil. Perder la confianza de la gente es algo muy fácil y recuperarla es muy difícil. Pero si tú eres una persona honesta, crítica, honrada y con respeto, porque tienes que tener el mismo trato hacia ellos, lógicamente. Además, es que yo siempre cuando he formado cuerpos técnicos, me ha gustado mucho que la gente con la que yo trabajara tuviera opiniones o visiones del fútbol diferentes a la mía, porque eso te enriquece. Creo que Guardiola que lo decía con Lillo, que quería un tío que cuando él tomara una decisión, obviamente tampoco es que tomas cada decisión del día como tú decías, que tomamos cientos y tengas un tío detrás diciéndote, no, te has equivocado, yo tomaría, tampoco es eso, pero que tú hables y te vuelva el eco. Es una mala noticia desde donde estés. Ahí no ganas nada, es un desastre. Sí, Por eso te digo que tienes que hablar a gente buena, porque si no es buena, de acuerdo, no te aporta nada y no puede criticar, pues es gente mala. Lo que te digo, ¿no? Que hay gente que va con su hermano, con su primo, con su... Es que eso no lo entiendo, no, yo no lo concibo así. Es que ir con el mejor posible, la mejor situación posible. Una cosa, que si tu hermano es el mejor posible, es tu hermano.
Sí, sí, o sea, No vayamos a engañar tampoco, que es mejor que sea tu hermano, ¿no? Pero quiero decirte que ese tipo de cosas, eso, espíritu crítico, aceptar, encajar, aportar, conocer, dominar, quiero decir, y seguir el aprendizaje continuo. Eso tiene que ser claves importantes para un entrenador. Vamos a ir al último bloque, que es un poco ya más a nivel técnico, vamos a decir, a nivel estilo, metodología y modelo de juego. Si tú tuvieras que, a alguien que no ha visto fútbol, no ha visto el Unionistas o no ha visto el Alfira, no ha visto equipos de Dani Pons, y tuvieras que definir a los equipos de Dani Pons, ¿cómo lo harías? Pues mira, yo siempre abro las ponencias con lo mismo. A mí me hace mucha gracia cuando hay entrenadores que yo los oigo hablar, que dicen, nosotros no pegamos una arriba, todo desde abajo, el balón jugado, está prohibido, ¿no? Pegar una arriba. Pues yo creo que les voy a ganar siempre a esos. Siempre. Yo digo eso y digo, hostia, 3 puntos más que vamos a tener. Claro, si no le vas a pegar ninguna y encima lo manifiestas abiertamente, pues hostia, yo creo que te voy a ganar seguro, porque me voy a emparejar contigo a muerte y no vas a poder jugar, es inviable. De la misma forma, si tú dices, hostia, es que mi equipo no juega ni una, vamos a pegar todas arriba, juega a partir de segunda, pues digo, también creo que puedo ganar. Porque efectivamente con que tenga defendiendo pues muy lejos de mi área, que intente defender lejos de mi área, que intente tener control las zonas de rechace, las transiciones, ¿de acuerdo? Pues ese tipo de que los reinicios sean muy lejanos, que sean muy desventajosos, que pueda orientar el reinicio al peor golpeador. Entonces, yo entiendo que voy a ganar. Si tú no me vas a... Entonces, para mí, mis equipos, yo siempre he intentado, que no he conseguido, que no es lo mismo, ¿vale? Pero me he intentado que mis equipos generen incertidumbre. O sea, siempre lo he intentado. Cuando me han preguntado, pero de cuando empecé también, porque entendía que era la mejor forma. Es decir, si tú vas a por mí a evitar que juegue, yo voy a ser directo y voy a jugar al rechace, pero yo voy a preestablecer un plan para ser directo y voy a preestablecer un plan para tener rechace. O sea, lo tenemos dominado y controlado. Si tú me vas a dejar jugar a mí, me vas a dar la iniciativa, yo tengo que elaborar no uno, sino probablemente varios planes con distintas alternativas para ser capaz de canalizarte, ser capaz de aplanarte, ser capaz de empotrarte en el área y ofrecer recursos de distintos tipos para poder superarte, ¿no? Entonces, si tú el balón parado me lo vas a hacer de esta manera, yo tengo que neutralizarte. Si tú me lo... o sea, yo tengo que tener... Yo siempre quiero jugar a ganar, siempre. Hay veces que es de una manera y hay veces que es de la otra. Entonces, si tú eres un equipo que defiendes muy atrás, pues voy a intentar favorecer el tipo de ataque en bloques bajos. Entonces, yo intento generar incertidumbre. Intento superar siempre, intento, no que consiga. Sí, bueno, es la interpretación. Desde un sistema, porque lo de los sistemas es una cosa... Sistema es una cosa, eso es una excusa. O sea, a mí cuando empieza uno, no, es que podríamos jugar, no sé, pero si es que el sistema lo hacen los jugadores. O sea, si tú tienes lo que tienes, quiero decir, difícilmente los vas a aprovechar los jugadores en otro tipo de cosas porque tienes lo que tú tienes. Es decir, tú tienes una serie de cosas y tienes que aprovechar lo que tienes. Y muchas veces los jugadores te dan ese comportamiento desde lo que son ellos. Entonces, yo siempre he intentado que el otro equipo padezca con nosotros y además me gusta mucho cuando los entrenadores los oigo hablar, son muchos, cuando dicen, joder, es que vamos a apretarles arriba, nos golpean, los esperamos en bloque medio, nos superan, nos metemos en bloque bajo, nos machacan a centros laterales. Faltas, tal, los transitan. Entonces, cuando mi equipo hace muchas cosas bien hechas y es capaz de superar en todas las faltas al equipo, o en todas, o superar al equipo rival, no en todas, pues eso es lo que me gusta, generar incertidumbre. Entonces, yo intento generar incertidumbre. Ahí están los números de posesión, ahí están los números de ataques progresivos, ahí están los números de muchas cosas. Intento generar incertidumbre en el equipo rival. Intento, pues eso, dentro de una estructura, ser capaz de esa estructura, ser muy reversible, muy versátil para generar muchas cosas. Y eso es lo que intentamos hacer. Entiendo que para eso también es importante que la plantilla esté un poco configurada de esa manera, de tener varios perfiles, jugadores que pueden jugar en varias posiciones, versatilidad. Totalmente. Muy bien lo que acabas de decir. Y lo que acabas de decir es una cosa que nos ha costado años entender el tipo de perfiles que tú necesitas para no repetir y doblar perfil. Y entonces lo que tenemos es perfiles muy distintos, aunque sean de la misma posición, para tratar de hacer lo que tú me has dicho. Y entonces eso qué pasa, qué produce también, que al final tú sabes que contextos distintos hay todos los años.
O sea, hay tantos contextos distintos como equipos en la categoría y partidos, porque incluso juegas contra un equipo fuera de casa y en su casa y ya no tiene nada que ver. Entonces, eso da pie a que todos los jugadores estén en marcha, estén metidos, estén a tope y eso facilita el día a día con los jugadores. Porque evidentemente no es lo mismo tener a Jon Echaniz para hacer una cosa que tener a Slavi para hacer otra, que tener a Rastrojo delantero para hacer una tercera contraria. Entonces, son distintos contextos que tú vas a aprovechar. Entonces, yo al final, si yo siempre pongo a Slavi, pase lo que pase, llueve, tierra, cielo, pues los dos jugadores va a ser complicados. Va a ser complicado tener esto, pero si los dos jugadores saben que en cada contexto yo apuesto por ellos y tienen toda mi confianza en ese contexto, Echaniz es el mejor. En este contexto, Slavi es el mejor. Y en este contexto, Rastrojo es el mejor. Entonces, os voy a poner. Eso también le ayuda a que el jugador rinda mejor, ¿no? Porque si tú tienes mi confianza, vas a rendir mejor que si no la tienes. ¿A ti no te ha pasado que este jugador contigo no iba y al año siguiente se va con otro y es un pepino y dices, hostia, ¿cómo puede ser eso? Y al revés también. Claro, efectivamente, al revés me pasa bastante. Pero también me ha pasado. Yo todos los años os decía a los jugadores, yo os pido perdón porque realmente todos los años me equivoco con alguien. Todos los años, todos los años. Es una cosa todos los años. Hay alguien que sale de ti y dice, pues este chaval, pues mira, qué flojito. Y lo ves al año siguiente y dices, hostia. ¿Cómo puede ser eso? Sí. Pues pasa porque tú no confiabas como están confiando con el otro. O no le dabas los oportunidades como le das con el otro. Y eso pasa. Si es que eso pasa todos los años. De verdad. Además... Entonces, eso es por lo que te acabo de decir. Porque al final tú intentas elaborar una plantilla con todo tipo de perfiles. Y hemos conseguido elaborar ese tipo de plantilla mejor que peor. Entonces, tenemos todo ese tipo de perfiles, ese tipo de riqueza para poder afrontar esa incertidumbre de la cual te hablo. Además, Dani, yo esto lo hablo mucho con Alberto Martín, que es un buen amigo mío que trabaja en la metodología del Betis, y él lo dice mucho, que el futbolista del futuro es un futbolista que la condición que más se va a valorar y la que más le va a hacer destacar es la inteligencia. La inteligencia para, como tú dices, ser capaz de interpretar y manejar distintos estilos. Ahora mismo estamos hablando mucho de especialistas, de que tú hablas de Rastrojo, Slavi y demás, que cada uno es un poco especialista en una cosa. Pues ahora estamos teniendo, lo que él habla de las tendencias ahora de la formación en el fútbol, de jugadores que con unas condiciones y unas características sean inteligentes para saber adaptarse a varias situaciones. Pero, a ver, yo lo primero que le digo a los jugadores es que el fútbol moderno no es como antes. El fútbol moderno, yo veo al City, que es el equipo que más me gusta del mundo, y yo lo veo que, bueno, hacen 1000 cosas distintas. Entonces yo explico el fútbol moderno, a la velocidad que va el fútbol, jugador que se adapte a las necesidades también, pero claro, si puedes aprovechar sus facultades, pero que tenga capacidad de adaptación y de respuesta a todo tipo de contextos. Entonces tienen que prepararse muchísimo, porque el fútbol no es lo de antes. Antes era sota, caballo, rey, ahora hay 27.000 cosas. O sea, si ahora nosotros nos dijeran, cuando yo empecé a jugar al fútbol, que los porteros se acercan al primer tercio de campo a chafar la pelota y a esperar a que vengan los delanteros a por ellos, como ha hecho el City con Ederson, o joder, este año el Arenteiro hacía con Diego, que yo decía, ostras, pues no nos lo hubiéramos creído. ¿Sabes lo que quiero decir? Pues esto pasa, entonces hay que preparar una respuesta para ese tipo de circunstancias y entonces el jugador de hoy en día o se prepara mucho a esos niveles o cada vez veremos más jugadores, porque ahora los jugadores son más fuertes. Tienen nivel de táctica, de técnica mejor, de táctica mucho mejor y de toma de decisión mejor. Son más completos. Y se nota mucho, ¿eh? Sí. Se nota mucho, se nota un montón. Entonces, y eso va a ir a mejor, a mejor, a mejor. Sí. Entonces, el jugador se tiene que preparar a todos los niveles porque es así, el nivel jugador adaptativo. Lo cual no significa que tenga unas condiciones determinadas para cierto tipo de contextos, que eso es otra cosa. Sí, obviamente el que mide 1,90 obviamente tiene ventaja en algunos contextos que el que mide 1,60 que las tendrá en otros contextos. Pero sí que es cierto que, y tú lo acabas de comentar y estoy totalmente de acuerdo y tengo la suerte aquí en el podcast de que hablo con mucha gente que trabaja en canteras y demás, que cada vez el trabajo condicional es mejor, con lo cual el jugador llega a los 18 años más fuerte, más rápido de lo que se llegaba anteriormente. Llega al límite de sus capacidades. Entonces, claro, generamos jugadores mejores estructuras físicas, jugadores con mejor conocimiento táctico porque han estado desde pequeños con muy buenos entrenadores, con muy buenos conceptos técnicos. Entonces, jugadores más completos que lo único que hacen falta es que interpreten bien las demandas del juego y del entrenador en cada momento. En ese sentido, tú, por ejemplo, deduzco que tienes también
cuando llegas a un equipo de nuevas tienes adaptabilidad para decir, oye, tengo estos jugadores, con lo cual creo que la mejor manera de jugarlo, aunque quiero que sea que manejen todos los registros, pero voy a intentar adaptarme a estos jugadores, o intentas que las premisas que tú llevas en cada fase adaptarlas al equipo. Bueno, la verdad que sí que es cierto que hoy en día con el tema de los vídeos y tal, el tema de Wisecout y todo esto, ¿no? Pues sí que es verdad que ya cuando tú llegas al club, cuando tienes ya ciertos jugadores firmados, pues tú ya sabes cómo lo que puedes hacer. Entonces, obviamente nosotros nos adaptamos al jugador. Los jugadores que tenemos los tratamos de aprovechar. Y sí que es verdad que luego en equipos más humildes, como Unionistas, pues la verdad que durante el verano, cerca de la competición, te vienen 3-4 jugadores. Eso hay veces que te puede hacer cambiar tu forma de estructurar lo que ha pasado en la pretemporada. Intentas que si pasa eso sea lo menos posible, pero sí que es verdad que ya el momento entras y ya entiendes lo que tienes, pues ya elaboras el plan y luego pocas veces te hacen cambiar, aunque te hacen cambiar a veces de plan, o ya no de plan enteramente, pero sí de partes del plan, ¿no? Sí. Al final los jugadores son los protagonistas de eso, o sea, y hacer una cosa en contra de eso sería una absurdidad, porque son los que ganan los partidos, como te he dicho antes. Entonces, hay que intentar favorecer para que ellos ganen los partidos. Entonces, si yo solamente tengo extremos en abiertos en banda y yo pretendo que esos jugadores, extremos abiertos en banda, rompedores, quiero que se metan todo el rato a cuadrados a jugar a pierna cambiada adentro, pues desaprovechas ese pues jugador. va a ser peor. No digo que sea malo porque hay jugadores que aprenden, lo mejoran, lo potencian, pero seguramente será mucho mejor que yo o la mayoría de porcentaje de sus opciones las consigan, pues bueno, jugando por fuera, rompiendo, si quieres que lo metes en cuadrados, rompiendo en cuadrados a raya de fondo, o sea, buscando su prime, su favorecimiento. Eso es lo que vas a intentar hacer, no todo lo contrario. Eso es un gravísimo error para el equipo. Vamos a un poquito a ir concretando las últimas preguntas, las últimas cuestiones, y son quizás de las más importantes o de las que más curiosidad me dan. Primero me gustaría saber un poco cómo es tu estructura semanal, tu microciclo más o menos, uno tipo, en el orden desde el día +1 hasta el día de partido. Porque también me gustaría saber más o menos en qué momento de la semana sueles meter ese trabajo individualizado que hablabas con los jugadores, de ese plan y ese entrenamiento personal. Bueno, nosotros el tema más individualizado, ¿vale? Lo podemos trabajar cualquier día de la semana. Es verdad que sobre todo los días de la semana más troncales, o sea, el -4, el -3, podría ser los días donde más lo hacemos, pero lo hemos hecho en el +1, con gente que no ha jugado, y lo hemos hecho en el -2 también. A lo mejor ya no tan individualizado, sino más sectorial. Porque ese tipo de trabajo no solamente es individual, también puede ser por sectores del campo. ¿Vale? Entonces, eso es así. La verdad que el tema del microciclo es algo bastante... no sé si teníamos otra igual. El otro día estuve explicando el microciclo, estuvimos 2 horas explicando el microciclo, pero bueno, voy a intentar ser rápido y ágil. Depende de los equipos. Tú tienes que adaptarte. O sea, si tú tienes un equipo súper dominante, la mayoría de tus tareas van a ser ofensivas, ¿no? Si tú eres un equipo menos dominante, pues vas a hacer un 50-50, ¿no? Lo que sí que te digo es que nosotros jugamos el partido y como gran situación, nosotros estamos jugando el partido desde el -4. O sea, yo en el -4 estoy jugando el partido contigo. Ya. Todo va... Tenemos 2 tipos de microciclos, uno adaptativo y otro evolutivo. El evolutivo, netamente evolutivo, donde desarrollo el modelo de juego por independientemente del rival. Y el adaptativo, contextualizado, ¿no? Es el que yo tengo que realizar algún tipo de adaptación, ¿no? al rival. No es lo mismo jugar contra el Barça, ¿no? Sí, claro. No jugar contra el Barça que jugar, pues no quiero decir ningún nombre, ¿no? Pero contra otro tipo de perfil inferior, ¿vale? Sí. No es lo mismo. Entonces, en el evolutivo, que es nuestra evolución, el modelo de juego, más sencillo, pero te voy a contar un poco más el adaptativo, que es un poco más farragoso, tiene más enjundia. Pues nosotros lo que nos hacemos es el miércoles, desde el vídeo hasta todas las tareas, dedicarnos sobre todo al tema de la defensa y la transición. Todo lo que nos diseñe el preparador físico en cuanto a espacio, tiempo, parámetros físicos, le vamos a añadir todos los contenidos defensivos y transicionales. Y el tipo de transición que vamos a utilizar, el tipo de defensa que vamos a utilizar y el tipo de transición que vamos a utilizar. Vale. No es lo mismo, porque en cada eso puede pasar
una cosa. Y lo que hacemos al final del entrenamiento muchas veces es qué va a pasar si vamos ganando ese partido, porque también cambiamos el tipo de defensa en los últimos minutos. El -3, cómo vamos a atacar en el plano macro, ¿vale? En el plano macro, ¿vale? Y desde el vídeo ya, todo tipo de tareas en evolución de tareas, en tareas de progresión, perdón, que utilizamos de todo tipo de tareas, progresando, de acuerdo a ver cómo vamos a atacar a nivel macro. Y cuando llega al final del entrenamiento, ese juego de roles que hacemos, ¿de acuerdo? Donde jugamos el partido contra el Teruel, el Villarreal, el que sea, ¿de acuerdo? Pues, ¿qué pasa si vamos perdiendo? ¿Qué tipo de herramienta vamos a utilizar si vamos perdiendo esos minutos finales? Por eso se entrena. Y hemos conseguido un montón de goles y hemos evitado un montón de goles por hacer ese tipo de goles y saber lo que tiene que hacer el jugador, porque la gente ni ataca ni defiende igual en los últimos minutos. El viernes ya empezamos a meter algo de balón parado defensivo y lo que hacemos es cómo atacar el último tercio de campo y cómo defenderlo. No todos los equipos defienden ni todos los equipos atacan igual el último tercio de campo. Entonces nosotros lo hacemos. Y el viernes ya es balón parado, el -1, perdón, es ya balón parado más divertido, más de activación, más liviano, balón parado ofensivo y cómo se meten los goles al equipo rival. O sea, los equipos les meten los goles de la misma manera. Entonces, ¿cómo les vamos a meter el gol? Entonces, ejercicios con oposición, sin oposición, con estímulos, sin estímulos, dedicados a cómo le vamos a meter los goles a ese equipo. Porque todos los equipos tienen sus lagunas, nosotros también. Y vamos a intentar de puntualizar en ese sentido y los distintos aspectos para conseguirlo. Y hacemos el balón parado. Y eso es lo que hacemos. Luego vamos al tema del partido y luego el lunes un poco, el +1, quería decir, un poco pues para recuperar, compensar y efectivamente hablar del partido y todo tipo de errores y aciertos que tenemos, porque hay veces que los entrenadores solamente hablamos de los errores, pero los aciertos también hay que decirlos, porque también pasa. Entonces, hablamos de todo, dialogamos un poco de lo que ha sido el partido, que han visto, de cómo se han sentido, de lo que haríamos mejor, de lo que hemos hecho peor, de cómo podemos modificar cosas y les ayudamos un poco. Ya te digo que es un entrenamiento bastante fuerte. Y luego, aparte, lo del tema individual, porque el tema individual va aparte. El tema individual va como fuera de todo eso, ¿no? Pues las reuniones van fuera de todo eso. Van antes o después del entrenamiento y toda la evaluación que hay. O sea, hay un curro bastante heavy, la verdad, en ese sentido, ¿no? Y luego, pues, ya no solamente eso, sino el tema de que tú tienes la obligación de visualizar y de dominar todos los contextos, porque eso no es una cosa solo del analista. Hay gente que me dice, yo no veo un partido, lo ve el analista. A mí me gustaría ser así. Me gustaría ser así, pero no he sido capaz de hacerlo. O sea, yo me tengo que ver del contexto al que voy a jugar mínimo 4 partidos seguro. Es imposible porque no me da confianza. Mínimo. Del contexto, no del equipo, porque el equipo igual lo has visto mucho más. Del contexto donde vas. O sea, si tú vas a Riazor, tienes que controlar los últimos 4 partidos en Riazor. Claro. Seguro. Eso seguro, más aparte de lo que puedas ver. Entonces ya esto, a la broma, te hace ver 5 o 6 partidos de cada rival antes de jugar con ellos. Y a la broma, eso es tiempo. Y es desgaste. Y eso nos obligamos todos a hacerlo y lo vemos juntos, lo vemos separados. Es decir, y claro, es que es mucho trabajo. Si tú lo quieres hacer bien, es mucho trabajo. Hay gente que no se lo cree, pero si lo quieres hacer realmente bien, pues es a ese nivel. No, aparte que, haciendo un inciso en esto que has dicho, ver un partido analizándolo tácticamente no es como verlo por la tele, que la gente a lo mejor se imagina que es sentarlo y disfrutarlo. Cuando ves un partido, lo analizas y lo desgranas, es muchísimo más esfuerzo y muchísimo más concentración y muchísimo más cansancio y fatiga. Entonces, yo me hago la idea de todo lo que veis y es una locura. Suena muy, muy bien el microciclo, como me lo has contado. Me llama mucho la atención la idea de adaptativo y evolutivo y me gusta ese concepto. Y te quiero preguntar, más o menos, ¿qué proporción de evolutivo y adaptativo hacéis? ¿Cuál hacéis más? Y luego un poco, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿por qué decidís que una semana sea adaptativo? ¿Es porque el contexto es muy particular y muy diferente al resto? ¿Es porque ese rival es muy superior y entonces hay que hacer una cosa específica? ¿O vale. ¿Por qué es? Cuando hablamos de evolutivo no hablamos de que es un 100% adaptativo. Ya. No hablamos de un 100%. Nunca es un 100%. Es imposible decir, mira, chicos, olvidados de todo lo que hemos hecho. No, claro. Pero sí que es verdad que hay un porcentaje Mira, si vas a contar el Barça, a lo mejor hay más. Pero bueno, fíjate tú, el día del Barça probablemente no fue evolutivo, obviamente, fue adaptativo, pero tampoco tan grande como otros días que sí que ha sido más adaptativo.
Recuerdo jugamos contra el Celta B y fue mucho más adaptativo que el día del Barça, sin ir más lejos, ¿vale? Entonces, pues en la reunión de previa, ¿no? En la reunión previa es cuando tú, la reunión con el cuerpo técnico, lo decides. Al final coges los ítems ofensivos, coges los ítems defensivos, ¿de acuerdo? Y efectivamente lo que brilla, lo que falla a nivel macro y a nivel indie, y entonces ahí decides. Pues mira, le podemos meter el evolutivo, pues mira, le podemos meter el adaptativo. Entonces, en ese sentido, pues le puedes, ahí lo decidimos entre todos. Pues evidentemente en Unionistas hemos tenido que hacer más adaptativos de los que hubiéramos querido, pero por ejemplo con el CIR al año del ascenso, pues fueron muy pocos adaptativos, fue casi todo evolutivo, es que depende un poco de... Y ya por último te quiero hacer una pregunta que también me interesa mucho y es la libertad del jugador. Tú entiendo porque adaptáis al jugador y al equipo al contexto del fin de semana, no siempre, o a veces más o a veces menos, pero luego al jugador las indicaciones, las instrucciones y el rol que tiene que hacer dentro del partido, ¿sois de darle acotado lo que tiene que hacer? ¿Os creéis en que el jugador sea inteligente o sea autosuficiente con las situaciones que puedan surgir? No, eso lo he comentado un poco antes, ¿no? Que al final nosotros le damos las directrices, pero es verdad y le vamos a ayudar a decir y le vamos a enseñar realmente dónde va a hacer daño. Pero luego hay jugadores que tienen muchísima más capacidad y que no podemos acotarla. Tenemos que liberarlos y tenemos que descorsetarlos, pero sí que es verdad que hay unas directrices que se tienen que dar. Si, por ejemplo, el portero coge la pelota y se va por el medio campo regateando, no nos va a ayudar en nada, ¿sabes? Pero sí que es verdad que hay cierta libertad dentro de sus movimientos, ¿no? Y ya te digo que intentamos mucho adaptarnos mucho a lo que tenemos. Entonces, es como que tienen que hacer de ellos mismos. ¿Vale? Yo no quiero que, lo que te hablaba antes de Chapela, yo no creo que Chapela el año pasado hiciera de Juanpa, porque ya tenía Juanpa. Yo creo que Chapela, que Juanpa hiciera de Juanpa, que este año Rastrojo haga de Rastrojo, que Slavi haga de Slavi. Yo sí quiero que Slavi lo que haga, lo haga cada vez mejor. Claro. Que sea Slavi, porque si no es Slavi, ¿sabes? No, que vale cualquier otro. ¿sabes? Entonces es así. Entonces, al final intentamos que sea así. Vale. Bueno, la verdad es que, Dani, hemos llegado al final de la charla. Creo que no me ha quedado nada más que preguntarte, que exprimirte. Ha sido un verdadero placer. Me ha servido muchísimo, la verdad. Yo hace ya tiempo que dejé, por entre comillas, mi camino como entrenador para enfocarlo más al scouting, a la dirección deportiva. Pero me gusta mucho este tipo de charlas porque me gusta mucho reflexionar y me gusta mucho dar con gente que reflexiona muchísimo sobre las cosas, porque a veces no nos paramos, como tú bien has dicho varias veces en la charla, no nos paramos a analizar el trabajo que hemos hecho, ser críticos o incluso alabar nuestro trabajo y ver a una persona tan reflexiva como tú, que con toda la experiencia que tiene, aún así sigue planteando y cuestionándose las cosas, es bastante enriquecedor para mí. Así que nada, agradecértelo y bueno, que eres bienvenido aquí a esta casa cuando quieras. Pues nada, Nacho, me lo he pasado muy bien hablando contigo y nada, si os he podido aportar algo de luz o algo de, ya no es luz, que queramos que lo hagamos bien, sino por lo menos para que la gente reflexione y le pegue vueltas, pues bueno, encantados y nada, aquí nos tenéis para cuando queráis, ¿vale? O sea que muchísimas gracias por todo. Vamos a seguirte muy de cerca, seguro, tanto yo como la gente que sigue el podcast. Y nada, la gente que está detrás, bueno, agradeceros una semana más el participar aquí. Estoy muy contento con el apoyo. Cada semana vamos sumando nueva gente que me va escribiendo, que voy notando la presencia y el seguimiento. Este podcast de Dani es una joya. Sé que lo vas a disfrutar. Y nada, nos vemos la semana que viene. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo.